corazón. ¿Llamado a El día de qué? ayer extrañamos a una de las integrantes de la casa y necesito Hacer una recolecta. que vaya a buscar por la casa su foto. Mi foto. Tu foto. Quiero Y agradecer. que en la parte de atrás... Ya me lo comí. ¡Ya te lo comiste! ¿A Miguel o eso? Bueno, está bien, ve a tu foto. Siguiente paso. Vaya a buscar su foto, Andreina, por favor. Dice Mariela que ¿qué es esto? ¿Una carita feliz o Qué rico, un par de está pudriendo chichis. todo. Una- Con 2 pezones. Oh, exactamente, novia. Una chichi con Una carita feliz, 2 Mariela. pezones. Bien, wow. novia mía. El tiempo es oro en televisión, hija. Corre, Andreina, que nos cortan la conexión, corre. Por favor. Y que observe la parte de atrás de la foto. ¿Qué tendrá? Atrás. Parte de atrás. aquí? A ver, aquí una carta. El Velociraptor. Ay, gracias por hacerme sentir bien. ¿Qué es eso? Que la leo. Por favor. Bueno. Corta. ¿O no? Sé que la necesitas, léela. Hola, sé que estás pasando por algo difícil. Ay, Dios mío. Pero quiero motivarte con este mensajito a que saques esa sonrisa tan bonita y dejes salir esa actitud positiva y alegre que tanto me encanta. Todo pasa por algo y sé que Dios no te pondría en una situación que no puedas superar. Porque ladrón. Si dejas salir a Eleonor, que sea para darnos muchos abrazos que te hagan sentir mejor. Si dejas salir a Andreina, que no sea para pelear, por favor. Guiño, guiño. Si dejas salir a Juan Carla, que sea para darnos muchos besos ruidosos de esos que le molestan a la producción. No dejes salir a Génesis, aquí no está permitido. Eso es envidia, Andreina, porque a ellos no los besa nadie. Sea cual sea la que salga, hoy dale con todo que tú eres fuerte. Te quiero, te adoro. Te adoro. Te adoro. El poeta Teodoro. Te adoro. Qué lindos, ojalá mi algún Dale, día me cabeza hicieran arriba, algún vamos, regalo vamos. así. Hay que chambear, hay que Se chambear. re, te Estoy digo. ocupado con mis emociones. Gracias, Miguel. Ocupado Te con mis adoro. emociones. Yo también te adoro, bebé. Te adora a Teodoro. Teodoro. Ahí lo tengo que poner en el... Renier, ¿estás bien? Rey, ya estás tranquilo. En el paraíso, ¿sabes coser? Se asustó tanto que se le rompió el pantalón. José me ¿Sabes coser? De verdad. Me asustaba. Ese es un hombre. Ahora que está triste, adolorido después de su caída, le dice a su mujer, mi amor, necesito tu ayuda, necesito que me apoyes. Me ha pasado un inconveniente y tengo el pantalón roto. Cósemelo, por favor. Y por favor, pasarle un jabón por la cara también. Amigo, a él. ¿Quién rompió el pantalón? Pásenle un jabón por la cara a Renier, que ha visitado las pompis de Ricardo. Cayó de cara en las pompis de Ricardo, pero bien duro. Y como no Bien tiene nada, duro. se sintió más duro el golpe. Bien duro. Amo, Dios. De hecho, dijo, por favor, Que se despidan y que se junten para la final. No, no soy tan Miguel. Estoy cansada de pelear por lo mismo y estoy cansada de que siempre me digan que soy muy exagerada. No puede ser con la misma línea de comportamiento que ya han venido teniendo. No es sano ni para ti, ni para ella, ni para la vida de los dos. Estás muy callado, men. No tengo nada que hablar y mucho menos contigo. Men, yo me acerqué a ti a extenderte la mano y me dejaste con la mano extendida. ¿Ah, sí? Ay, pobrecito. Sería la mayor mentira y falsedad decirte de que no siento nada por vos. Hay algo que yo escogí para vos. ¿Qué sentiste en el momento en que se informó que Sebastián volvía? No tenía con quién debatir de una manera inteligente. Digamos que ya me tenía aburrido, Fred.
No lo quiero en una relación. No quiero estar pasando por las mismas cosas una y otra vez. A veces siento el apoyo de Sebastián en cosas que no me lo espero. A veces siento el apoyo también de Andrés, bueno, la mayoría, chévere, pero otras me deja solo y es más, me bota al agua. Y él sigue y sigue y sigue y sigue diciéndome que Miguel me está utilizando. A mí me molesta que me tires eso en la cara. Qué inmaduro de tu parte, qué inmaduro de tu parte. Una sanguijuela. Eso es lo que es Fred, una sanguijuela. Me han pasado tantas cosas que para mí es muy difícil confiar. Esta fue su despedida, pero yo ya me había despedido de él. A veces hay historias que no pueden ser. Has intentado molestarme a mí, molestar a Renier, molestar a Sebas, a todos creo, a Piña, a Edgar, a todos, a toda la casa la has molestado. Una persona importante para la Casa del Poder del Amor. ¿Qué piensas de esta carta, por favor? El amor es la respuesta. Hola. ¡Eso! Pero Ricardo. Eso está bien. Cookie. Vamos, Tilly. Y el cremosito. Casi igual que como le Cookie saludó a le Ricardo. Cookie y le cremosé. Mi líder el cremosito. Casi el mismo saludo tuvo para Ricardo. No merece tu Es que no hay necesidad de eso, no hay necesidad de eso. Tiene esta falta de respeto. Mundos desiguales. Amiga, rival. Dale suave, dale suave. ¿Qué es esto? Hola. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu ceja? Doña Chimbolia. Ah, Rockstar. Pero al revés. Con esa cara. La conejita. La cara de ella. Nada que ver. ¿Yo qué tengo que ver aquí? Nada, nadie tiene nada que ver. Nada de Kardashian, solo de quién. La piña. Aquí, güey. ¿Hay progreso o no hay Piña, progreso? hoy te tenemos una sorpresa, Piña. No, es esa. Surprise. Esa. Surprise. Surprise. Nadie quiere con eso. Renier, la rata izquierda. Buenos días. Renier, ¿tú te vas a decir eso de él? ¿Tú te vas a dejar, bro? Él. Ven, no sé. Él sabe. ¿Cómo es que tú te llamas? Ricardo, ¿no? Ni te topo. Edgar Gabriel, buenos días. Buenos días. Claudia. ¡Ay, la ganamos como quiera, la ganamos! Pero es verdad, estaba No tiene grip. en polvo, mucho polvo, mucho Oye, polvo. Miguel. ¿me traes uno? Tratar de ver si puedo dibujar un twister acá. Sí, porque esto sale. Time to work, bro. Let's go. Let's work. A camellar, A bellaquear. a chambear. ¿Conseguís uno? Voy. Oh, mi líder, qué sorpresa. Por aquí, ¿qué tenemos? Cartas y más cartas. Cartas y más cartas. ¿Por qué no? Ay, Dios. Ya está terminado. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Aprendamos a ser observadores? Andrés, ¿será que era una carta para Mario? No, Miguel me ayudó a escribir. ¿Sí? ¿Sí? Eso no es verdad. Me sorprende escuchar eso. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Eso no es verdad, ¿Qué dice men. aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice arriba? Ya, María Emilia. Ah, ya. Oh, ¿eso es una carta que ella te envió a ti? Es mi letra, papi. No, sí, el nombre está arriba de... Para. Tú enviaste una carta. Pero de seguro no es de amor. A ver, léela. De despedida. Esta Es una de despedida. triste Debe ser despedida. carta de despedida. Para eso nada. Sabe nada. O como un rayo de esperanza. Oh. Rayito. Rayito. No creo ¿Cómo dijo que- hace rato ayer? No creo que haya reflexionado, la verdad. Rayos. Rayos. Y centellas. Recorcho. ¿Será que ya reflexionó? Recorcho. Dudo mucho. A ver, muchachos, pensemos. Hablé un ratito con él, güey. Y pues le dije que qué onda, que si ya habían arreglado y así. Me dijo que no, que lo que a él le había molestado mucho es la manera en cómo le habías dicho las cosas. No me dijo qué cosas, solamente me dijo como ciertas cosas. Que habló contigo en la noche, no sé qué. Y yo le dije que era como cuestión de paciencia, pues, las relaciones.
Y él me dijo así como que eras muy impulsiva, que porque también pues le molestó, le dolió, no sé, que borraras las fotos de Instagram que había Exacto, a mí subido igual me con dijo lo ella, digo, con él. Y yo le dije como, güey, o sea, obviamente... Pues mis razones tendré. Sí, obviamente, pero él cree que lo haces por impulso. Entonces yo le dije, mira, si fuera un impulso de Melissa, porque sí es muy impulsiva, tú también tienes que aprender a tener paciencia porque no es como que Melissa ya terminó de aprender en una relación. O sea, tú estás aprendiendo a hacer algunas cosas, ella está aprendiendo a no ser impulsiva y muchas veces se va a equivocar. Entonces, si ella te aguanta a ti que varias veces cometas el mismo error, tú tienes que aprender que ella ¿Por qué también no al está revés? aprendiendo a no ser ciertas cosas. Y pues nada, o sea, todo es en base a paciencia, amiga. Paciencia, paciencia y más paciencia. Yo creo que puede ser un nuevo comienzo. ¿Quieres recuperarla? New begin. No, porque aquí me estoy despidiendo. Pero si das un regalo es porque quieres algo No, más. porque ¿Es un adiós o un lo que hasta pasa- luego? Lo que pasa es que... ¿Es un adiós o un hasta luego? Bueno, que se despidan y que se junten para la final. Buena suerte y hasta Puede luego. No, no soy tan Miguel. Puede, El tema es de que... puede ser, pero la final le falta mucho y Ey, Miguel Miguel está está tratando con tranquilo, Andreina hace bro. más de un mes. ¿Y qué es lo que te duele? ¿Que Miguel ya sí hayas tenido la capacidad ¿De de qué? intentarlo? No, no, para nada, hermano. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? ¿Y él no? ¿Él no? Eso quiere decir. Es que mira, a pesar de que... Lo que se ve no se pregunta, bro. A pesar de que por la vida de Miguel pasó Gris, a pesar de que por la vida de Andreina pasó Fred, ¿Ves? nunca Vamos, Fred, carajo. pasó Austin. Amistad, Ellos se interpusieron por encima de sus vicisitudes. Solo conmigo. Vicisitudes. Lindo término. ¿Qué dijo? Dícese de un sinónimo de problemas, ¿ok? Ahí bien. Nimiedades. Te recomiendo leer en las noches. Había un tema que yo no quiero que toquemos acá y él lo estaba intentando tocar y hablando en clave y a mí eso no me gusta. Y yo le dije, ¿por qué me haces esto? Pues a diferencia de ti, Ya sé. yo no te traigo cosas que a ti no te gustaría que tocáramos acá, como le pasó a Mariela con Alejandro. Ajá, Es que exactamente. hay temas que no son para tocar acá, hay temas que son personales. El mismo pleito de Andrés, de Mariela, tuyo. Entonces es eso, entonces él hace sus insinuaciones y a mí eso me da rabia. Porque si yo a vos te pido, no toquemos un tema acá porque lo vas a venir a tocar. Obvio. Después de que te había dicho, mira, ¿sabes qué? Dejémoslo así y ya. ¿Me entiendes? Es eso. Pero si él tiene la disponibilidad de buscarte, ¿tú le vas a bajar 2 rayitas o vas a seguir así súper cabreada? No, y es que, a ver, es que, Jessica, es que yo ya estoy resignada. ¿Resignada? Sí, ¿A qué? resignada. No, esa... ay, O No, sea, amiga. resignado es cuando una persona ya como que tú ves que es así y ya no puedes hacer nada. Es como que algo que está en... ¿Sí me Yo entiendes? creo que esa es la parte preocupante, igual cuando O sea, alguien dice ya. que ya le da igual, es como que no O sea, es una buena qué señal. feo eso, qué feo de eso, pero, o sea, como que sientes que una persona como que te ha lastimado tanto con lo mismo que ya cada vez que lo hace como que, ¿Te deja de importar? no es que te deje de importar, No, pero ya te cansa de pelear ¿Qué? lo mismo. Exacto, o sea, estoy cansada de pelear por lo mismo, estoy cansada de pelear por lo mismo y estoy cansada de que siempre me digan que soy muy exagerada y algo que me choque, que me digan que soy muy exagerada, o sea, estás minimizando lo que yo siento, porque lo que para ti puede ser una bobada, para mí no. Obvio. Para mí puede ser importante y a mí sí me puede doler. Un cuarzo muy sensible, como vos. Una gema que no ofrece la misma vista 2 veces, como los momentos que vivimos. Y ahí le voy a poner de parte del corazón de Latinoamérica, porque eso significa Bolivia, para la mitad del mundo, porque eso significa Ecuador. Oh, ¿será que...? Qué profundo, Andrés. Traigo tustaca. Ya les dimos tustaca, ¿no? Bueno, así en Honduras se come así con café. Yo no. Eso debe tener. Ah, de Estamos maíz. haciendo la psicóloga. bebé, yo no En contexto, ¿qué pasó? Una Ya he mordidita. probado esto, es saladito. ¿Con café? ¿De qué? No, con café ¿Qué no. pasó? Es que no me gusta lo chopeado. Que no Me da entienden ansia. los hombres a las mujeres. Eso deja espacio a muchas dudas, ¿sabes? Porque, digamos, en su cabeza. Porque de acuerdo a lo que ella ha vivido y lo que ha manifestado, siento que es importante que sueltes. ella necesitaba más de ti, negro. Y ella
O sea, al final ustedes están O conociendo. sea, no creo que pueda Pero- creer en que todo pueda fluir más afuera sin que fluya en un contexto, digamos, simple en el que debería perdurar el amor, nada más, ¿ves? No está perdurando el amor. No es el perdonando el amor, es que ella está en una situación donde ha sacado lo peor de ella y no lo mejor, boludo. Se ha sacado lo mejor. Sí, yo he visto que ha sacado No, cosas muy mira, bonitas. yo te digo, yo que tuve la oportunidad de platicar con ella ayer, creo. Pero recién pues la estás viendo tipo como Está- rehabilitada, pues eso. Pero está muy bien. Pero está buenísimo, pero no me voy a Es que acercar. tú la estás juzgando por su pasado. ¿Qué tal? Imagínate que ella te juzgara por tu pasado. Ni siquiera ella debería ni mirarte a ti. Qué rico. En esa semana yo le dije, cualquier cosa que a ti no te moleste de mí, dímelo. Por muy boba la situación que la veas, tú dímelo. Sí, tú dímelo porque es importante uno saber ese tipo de situaciones. Le dije, hasta le puse un ejemplo. A veces tú tienes un novio donde le molesta que tengas amigos, pero tienes a otra persona que estás conociendo que a él no le molesta que tengas tus amistades. Entonces, cada situación va a ser diferente dependiendo de la persona con la que salgas. Entonces, lo que yo hacía cuando tenía una pareja no es lo mismo que te va a molestar a ti. Entonces, por eso es importante la comunicación. Yo quiero saber qué te molesta a ti y qué no. Y Ajá, porque por lo o que sea, veo, él se guarda siempre las cosas que le molestan. es una etapa súper importante. Porque, o sea, imagínate, comenzás y es como, no, tranqui, no sé qué. Y de ahí al pasar el tiempo comienza como con sus garras de, no me gusta que salgas con tus amigos, no me gusta que tengas amigos. O sea, no estoy diciendo que Sergio sea así, pero, o sea, siento que es importante que suelte las cosas, o sea, que te las comunique, porque, o sea, al final ustedes se están conociendo. Pero por eso nos estamos conociendo, para saber qué nos molesta ahorita. Ajá, o si te va a terminar de convencer. Pero a la larga se hace un globito así. Exacto. Y al Cada vez va final creciendo. revienta, y al final sale reventando y sale embarrando todo. Pero bueno, yo es como que le dije, a mí decime las cosas. Y creo que si Rey no nos hubiera tocado el tema, él no dice nada. Exacto. Y él se fuera quedado con eso guardado en su corazón. Y no es así, las cosas se hablan por lo mismo. Para dar una explicación. Igual ibas a o ver lo que cómo su sea. cambio o sea, ibas a ver el cambio de actitud en Sergio, pero a lo mejor te hubiera inventado una excusa de, no, es que... No pasa nada. Ajá, no pasa nada, tal cosa me pasó en mi casa o una paja, vea. Pero bueno, yo le dije, no, tranquila, y me dice, no, es que ahorita mejor, o sea, estoy molesto, entonces mejor me evito, vea. Porque yo le dije, ¿por qué no estás con Gris? O sea, ¿Qué dice? ajá, que ¿por ¿Y qué qué te porque dijo? no estaba con Gris? Me dice, no, es que estoy molesto, y así empezó. Y yo, no, hombre, relájate, vea, o sea, estoy crisis. Y le dije, bueno, entonces si estás molesto, no le digas, o sea, no le digas nada ahorita, o sea, no digas algo con la cabeza caliente, porque puedes cometer una gran cagada. No, por eso él dice que no me dice las cosas al instante, porque Ajá. él se molesta mucho y cuando está molesto dice cosas que no quisiera Ajá, decir. por eso, cosas hirientes. Ajá, y por eso es como que espera que pase el tiempo y después lo dice. Ajá, por eso mismo le dije, mira, entonces ahorita no le digas nada con la cabeza caliente porque puedes cometer un error y después te puedes arrepentir de algo que dijiste. Dios mío, me voy a ir a Honduras a vivir. Y yo le dije, porque... Yo tengo en El Salvador. Yo lo vi, yo estaba por acá con Andrés y cuando terminó lo de las 8 horas completadas, él se fue y no se despidió de mí. Eso sí me molestó. Y estábamos hablando, y la cosa es que le digo, mira, ¿y qué es lo que más te gusta de Gris? Y me dicen, lo que más me gustó de Gris, bueno, ya lo tenía tachada, ¿ve? O sea, ya venía dispuesto el muchacho. O sea, ya te tenía en la mira. Así me contó. Sí, porque él había visto el programa y Ajá. todo eso, era como que ya tenía una noción de quiénes éramos cada una, pues sí. Ajá, bueno, entonces la cosa es que, bueno, le gustaba vos y dijo que lo que más le gustó fue que vos fuiste quien lo recibió súper bien, que te preocupaste por su bienvenida, por su estadía mientras él se adaptaba y todo eso iba... ¿Tú ya habías venido cuando? No. Tú llegaste después. es Y que le diste como un detallito. 2 le di. Y yo, ¡ay! Vaya casa, dije. Sí. Entonces,
Casualmente aquí estaba Chile, aquí estaba yo cuando estábamos así, yo estaba toda decepcionada y le decía a Chile, ay no Chile, yo no quiero estar acá, ya estoy aburrida, yo no quiero enamorarme nunca más, todos los chavos que están aquí no me gustan, que no sé qué, y así estaba. Y él se escuchó, hola chicas, y yo, ¿qué? Y ahí está el video donde yo estoy así, yo. Y ya cuando lo vi es como que, creo que de lo tan nerviosa que estaba ese día, los ojos los tenía más azules, se le miran azules extremos. Viera, yo como que, y me dejé Chile, que se lavaba. Porque sí, cuando lo vi así de primera vez, sí me gustó mucho físicamente, como el tipo de chavo que me atrae, pues. Como que, y ya cuando lo escuché hablar, su acento y todo. A mí me da risa Más cómo me habla, gustó. habla bien chistoso, no sé. Es que habla como argentino y como paraguayo. Cállense. ¿Qué sentía uno cuando creía estar enamorado? O sea, ¿cómo pasa el amor por tu vida? O sea, y tú dices, marica, yo creo que estoy comenzando a quererla. Oh. No, pero eso yo creo que comenzó, o sea, yo siento ya mucho afecto por ella. Eso se puede ¿Sientes decir que la que quieres? sí. ¿Qué? ¿Sientes que la quieres? Sí, puedo decir que la quiero, sí. ¿En Sí, serio? sí, pero por muchos motivos, no solamente el de amor de pareja, ¿entendés? Puede ser como amiga, puede ser porque es una buena persona. O sea, ese sentimiento yo creo que ya está. Pero enamorarse para mí influye un poquito el tiempo. ¿Qué valores recalcas tú de Gris? Ella es muy buena, o sea, para mí muy bondadosa. Tiene ese de ayudar a las personas, de ser como sucedió conmigo, más allá de que si hubo una atracción física o no, ella fue la primera que se acercó, me habló, me explicó un poquito cómo era la mano acá. Eso, por ejemplo, es un buen gesto, eso habló muy bien de ella. Nada, se puede conversar bien con ella. Es una buena oyente, te escucha, te demuestra interés. Es empática. Sí, o sea, igual en esta situación yo no sentí eso No de su sentiste la parte. empatía. Pero el resto de los días sí, o sea, muchas cosas lindas y muchos valores. ¿Qué crees que hubiera sido lo correcto que haya hecho ella para llevar a cabo bien esa empatía o toda la situación que pasó el fin de semana? Pero capaz y ella no lo haya hecho con mala intención. Es que a eso vamos, Fred. Es importante la empatía, pero también tener en cuenta que son diferentes. Capaz ahora Claro. ella también puede... Son tipo, darse diferentes y cuenta ven que- las cosas diferentes también, ¿ves? Sí, pero por el tema más que nada de la exposición nomás era que al saber la exposición que estamos teniendo todo y que nosotros estamos acá en estas horas, que ella suba un contenido como ese, donde por ahí yo podía salir involucrado. De pronto, parce, de pronto uno a veces peca por inocente, obviamente. No, pero yo no la culpo. Pero o sea, no. Pero la molestia ella lo es su- vio tan normal y vio, de hecho, que no tenía nada que temer o nada que deber, que dijo, parce, voy a mostrar con quién estoy, no importa, ¿ves? O sea, Claro, estoy con porque alguien. si hubiera tenido algo con alguien, no va a subir historias, bro. En verdad. Sí, pero- Nadie se quema de esa manera. Obvio, por supuesto. Sí, no, o sea, Pero nadie va a igual decir, otra vez, Exacto. dentro de lo que subía, otra vez me sí veía algunas cositas. Eso es lo que por ahí también molestaba. Ay, pero ¿cómo qué? Cercanía, ¿entendés? Qué sé yo, ves que la otra persona se le acerca. ¿Estás toxiquito? Claro, por un lado, ¿qué tan metido? Siento nomás, igual yo hablé con sea, ella es de verdad. esto, no es que estoy... No es cierto. A mí no me sacando gustaría ahora. que mi novia esté tan cerca de otra persona viajando en otro lugar y, o sea, no hay testigos, puede pasar cualquier cosa y uno no sabe, ¿no? Yo sé que esto ya es un tema reiterativo, Ya lo pero repetimos. una pregunta que no se te hizo. Voy a ver si la respondo igual, ¿eh? ¿Confías en Gris? Sí, eso dijo. Pasa que no puedo estar con alguien si yo no confío. O sea, para mí es una pérdida de tiempo si yo no puedo confiar en vos. ¿Qué Eso vas a yo hacer ya había contigo? preguntado. El resto, huevo, no importa. Yo siento de que si salía con un amigo acá en Turquía y yo subía fotos y videos, pero esa persona no es conocida y nadie le dice nada a él y él solo ve las historias, todo estaría bien. Pero aquí el problema es que es una persona... Es que sabes cuál es el problema, es que no es que él sea conocido, sino que tú también ya eres conocida. ¿Me entiendes? Todo ¡Claro! lo que- Podemos ir a cantar una canción a la piña, le compusimos una canción a la piña de Edgar para ella. Edgar va a hacer un bailecito con mímicas. Nosotros vamos a cantar y a tocar y queremos darle el detalle a la piña. Va a ser parte de- 5 minutos, detalle. 5 minutos, 5 minutos. Rápido. ¿Podemos ir, por favor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Pero por qué lo discute? No sé. Que lo dejamos, no lo dejamos. Sí, sí. ¿Qué sí? Avanza. Vamos. A ver, léela para que veas que no tiene nada malo la canción. No tiene nada de malo. Si no, no la cantaría. Se llama Mi fruta favorita la canción. Estás leyendo, ¿vale? A lo mejor, sí. Sí, vamos. Ok. Vamos, por acá, vamos por acá. Si usted quiere terminar las cosas con un detalle que tenía para ella, que significaba la unión de ustedes en una relación, no puede ser con la misma línea de comportamiento que ya han venido teniendo. Ya. ¿Me hago entender? O sea, Sí. no es chévere, weón. No es sano ni para ti, ni para ella, ni para la vida de los dos. ¡Oh! Aprovechamos el viaje. Ábreme primero. Miguel no le dio también y dijo, ¿qué? Pero lo abres después. Gracias. Algo chiquitito. Era ahorita. ¿Qué será? Es que literalmente me acordó a ti. Como que lo vi yo. Como este Austin. ¿Por qué no? ¿Lo abro ahorita? Ahorita. No hay prisa, tenemos muchas horas. No, esta no, trae una que no se caiga ahí, por favor. Esta. Pueden aplaudir. Hacer la ola. 3, 2, 1. Pausa. Es tu momento. Ok. Introducción, presentación. Ya va, con calma. Buscando las voces prohibidas y los pasos también. Pero esa pluma ahí me Ella por fuera. Ok, Así, bueno. mejor. ¿Quieres que haga él? Va adelante, Ok, sala, por favor. Chicas, Esto también pasó en el Poder del Amor Grecia. no se han acabado los detalles. ¿Qué cosa? ¡Qué mala! Edgar hace un tiempo se quejó, o sea, me dijo que estaba bravo conmigo porque decía que le había hecho canciones a otras parejas y que a él no. Sabiendo la amistad que tenemos y la amistad que tengo con Piña, que no le habíamos hecho una canción a esta parejita bonita. Entonces, aprovechando que el momento es tan preciado como el hoy que tenemos hoy, vida, salud, amor, cariño, amistad. No seas tonto. Le hicimos una canción dedicada de parte de Edgar a la Piña, se llama Mi fruta favorita. La compusimos con mucho cariño y la vamos a cantar mientras Edgar hace la interpretación con sus famosas mímicas. La mímica. Acá están plasmados sus mejores momentos, así que te vas a reír un poquito. Ok, va, ¿están listas? Ayúdame con la letra ahí. Pégate más. ¿Con palmas o qué? ¿Qué? Sí, pueden ayudarnos con palmas. Pero en el Pero tiempo. en el- por favor. ajá, en el en el cue. tiempo. Si no, no. palmas. No, gracias. Les voy a enseñar, mira, les voy a enseñar cómo la vamos a tocar para que sepan cómo es el tiempo. A ver. Ella es tan fuerte por fuera, Por fuera. y por dentro tan suave como un algodón. Yeah. Y si ella lo quisiera y por un segundo fluyera, yo me quedaría contigo, ya no importan las demás. Si me preguntan por mi fruta favorita, eres tú. Me llevas de 0 a 100 en menos de un segundo con tu actitud. Si me preguntan por mi fruta favorita, eres tú. Me llevas de 0 a 100 en menos de un segundo con tu actitud. Va el golpe. Hey. Si me preguntas. Si me preguntas si es mi última versión, abiertamente lo digo en televisión. Te has convertido en mi única misión. Y es que con un besito me llevas al infinito. Baby, tú sabes que conmigo estás bien.
de nuevo. Y si preguntas si es mi última versión, abiertamente lo digo en televisión. Te has convertido en mi única misión. Si me preguntan por mi fruta favorita, eres tú. Me llevas de 0 a 100 en menos de un segundo con tu actitud. Si me preguntan por mi fruta favorita, eres tú. Me llevas de 0 a 100 en menos de un segundo con tu actitud. ¡Qué rico! Bueno, pues un gran detalle. Un detalle más checa mi corazón. Desde el título, la verdad que me puse súper nerviosa. Me ha hecho renegar, como buena geminiana, de extremo a extremo, dije primero voy a renegar, luego lo voy a disfrutar con la parte de la última versión. ¿Esa es tu última versión? Sí. Tienes que morir en tu ley, hermano. No, ya veo, no. Es una broma, es una broma. Consejos jamás al de mi izquierda, consejos jamás al de mi izquierda. Pero gracias, en serio, gracias. No, fue con mucho Los cariño. quiero mucho y a ti más. Muchas gracias. Ah, la carta no lo habías dicho. Con Amigo es así. Pero es para ti. No es para que lo para mí. leas. Ok. Ay, no, Gillian. No se Se está quedarán con las Lo, ganas. lo van a hacer leerla. ¿Por qué te vas? Estoy sorprendida que puedes entender mi letra, so muy bien. Sí, se lee bien. Lo puedes romper porque es que la agarré bien duro, porque no tenía mucho tape. Ah, So, sí, ya está, ya. sí, tienes que... Tú sabes, para crear tensión. logrado. Desbloqueado. La compré en el viajecito. Es igualito. Sombrerito, Austin. Con el que llegaste a la casa del bollo. Oh. Ese regreso de... ¡Oh! Ya ves. La petición es por parte de Andrés, pero yo lo voy a secundar en su misión. Entonces, podemos ir a la casa de las chicas. ¿Estás fuerte? Sí. Para entregarle, para decirle unas palabras a Mare. Sí. Sí, digo que sí. Sí, digo que sí. No. ¿Por qué no? ¿Quién lo diría? ¡Qué reunión! Hermano. Renier, ¿qué te pasa? Estás muy callado. ¿Qué haces, crack? No tengo nada ¿No que tienes nada hablar. para hacer? Estás muy callado, men. No tengo nada que hablar y mucho menos contigo. Ven, habla. Eres mi roomie. Búscate. Te voy a ver al final. No seas llorón. Sabes que no voy a dormir contigo. ¿Dónde vas a dormir entonces? ¿Acaso rompiendo las reglas? No sé, digo. ¿O dónde vas a dormir? Yo regreso a la habitación ya cuando tú estás dormido. ¿Tanto así? Te estoy extendiendo la mano y me la dejas estirada. Qué feo. Qué fea actitud. En todo caso, tú te lo pierdes. Quiero decirte que hablé con él y le dije que tú, que eras una mujer muy diferente, valiente a la mujer de antes y completamente razonable a muchas cosas. Y yo sé que lo puedes hacer.
Tengo miedo. No, no lo tengas, no lo tengas. Estoy muy bien como para que... No, no va a pasar nada malo. Listo. No va a pasar nada malo. Solamente confía. 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 Por favor. Son solo unos minutos. Yo sé que es difícil, pero confía. ¿Sí? De verdad, o sea, me emociona y todo. Te lo juro. Me emociona, me Te cae, mi emociona. amigo. Me emociona, pero solamente intentarlo, ¿vale? Son unos sabes que yo minutos, siempre estoy trata de dispuesta. escuchar solamente. Yo entiendo lo que él te ha dicho, pero quiero acudir a la mujer que me dices que eres hoy en día y que también veo. ¿Ok? Entonces espera aquí. Esperé aquí. ¿Listo? Ok. Ilústrame. La falta de confianza para yo contarte lo que hago. Pero ilústrame. ¿Ilustrarte en qué? ¿Qué necesitas No, saber? no me digas. Yo lo sé. Pero si no tienes confianza en mí para decirme y confirmarme, asunto tuyo, men. Claro que sí. Que conste que yo me acerqué hacia ti. Asume las consecuencias. Yo me acerqué. ¿Consecuencias de qué? Men, yo me acerqué a ti a extenderte la mano y me dejaste con la mano extendida. Ah, sí. Ay, pobrecito. Pobrecito. Llora. No, men. Llora, llora. Así no son las cosas. Llora, ¿ves? Después estás pidiendo que te cocine. ¿Qué te? Rata. Después estás pidiendo, ay, cocina algo. Eso es mentira. ¿Te cocina, Pierre Renier? Él cocina porque le nació cocinar. ¿Qué le No cocinaste, porque Renier? yo no lo obligo. Tampoco te puse una pistola en la cabeza. Unos revueltos. Cocíname algo, Renier, porfa, tengo hambre. Eso es mentira. Yo no... Eso es mentira. Por favor. No seas Pero rata. ¿por qué no? ¿Qué te cuesta a ti aceptar que yo te cocino? O sea, a mí no me molesta cocinar para los dos. Pero yo tampoco es que me he arrodillado. No, si yo no he pedido que tú te arrodilles. Obvio, pero que cuentes más que te cocina. Yo no necesito que tú me digas que te cocine para poder hacerte un plato de comida. Una muestra, ¿Está bien? una muestra de gratitud. Rata. Rata inmunda. Miserable. Esa es la única palabra que tienes en tu boca en estos momentos. Rat. Ratatouille. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien, gracias. Mira, Mar, sería muy cobarde de mi parte si yo no admito que conocerte y que hayas llegado a mi vida fue algo increíble, algo muy hermoso. Que sería la mayor mentira y falsedad decirte de que no siento nada por vos, de que no estoy enamorado de vos. Y así como admito de que estoy enamorado de vos, de que te quiero y de que siempre te voy a querer toda la vida, y que siempre me voy a acordar de todos los momentos que pasamos y de todo lo que vivimos y de toda esta experiencia, por más que haya tenido momentos malos, buenos, normales o lo que sea, igual es como que es algo bonito que yo me llevo y que siempre voy a recordar porque es lo máximo, ¿me entiendes? Que son las cosas más bonitas que me puedo llevar de Turquía. Y que no se tenga el final que se esperaba. No quiere decir de que cambie ese concepto mío de cómo te voy a recordar y cómo te recuerdo y cómo te veo y todo. Porque sos una mujer increíble, porque sos una mujer maravillosa, porque estás completamente así, estás completamente llena de tantas cosas que son las que me han movido el tapete y me han vuelto loco. Entonces quizá no estemos, no se dé la oportunidad de que estemos juntos ni nada por el estilo, pero por más de que estemos enamorados, por más que nos querramos, lastimosamente no podemos estar juntos. Porque no se puede, por alguna razón, no se puede. No, hemos tratado, lo hemos intentado. Entonces hay algo que yo escogí para vos,
específicamente para vos, para algún momento exacto que tenía planeado hacer. Porque vine de Bolivia con muchos planes, con muchas cosas, con muchas ideas, con mucha fuerza. Y sigo siendo fuerte, estoy bien, estoy tranquilo. Y por eso quería entregártelo, porque lo escogí muy meticulosamente para vos. Espero que te guste. Realmente fue con mucho cariño, muy bien pensado para vos y espero que en algún momento podamos ser una muy buena amistad. Sí. Abrilo con cuidado. Estoy tranquila. No te olvides que siempre te voy a recordar y voy a acordarme de todo esto, ¿sí? ¿Sí? Solo me voy a despedir, perdón. Disfrútalo. Abrilo con cuidado, que en el papel hay muchas cosas. ¿Sí? Si quieres leerlo solo, aprende tú. Creo que le gustó. Mica, ¿será que se lo va a poner? ¿Será que se lo pone? Es que es bien delicadito la cabeza. Ah, no, ya la enredo ahí otra vez. Sí. Está tranquilo, o sea, ¿ya lo habrá leído? Sí, obvio. Sí, le gustó porque está sonriendo. Vamos, no la leí. Ay, marica. Vale, ahí lo vale. O sea, primero lo abrió y después lo leyó. Le interesa más el regalo, ¿eh? Uy. Ah, no, ya lo había Se ve fuerte. Se ve que está fuerte, ¿no? Yep. Tengo que ir a abrazarla porque yo fui el que le... ¿Qué sentiste en el momento en que se informó que Sebastián volvía? No tenía con quién debatir de una manera inteligente. Digamos que ya me tenía aburrido, Fred. No lo quiero en una relación. No quiero estar pasando por las mismas cosas una y otra vez. A veces siento el apoyo de Sebastián en cosas que no me lo espero. A veces siento el apoyo también de Andrés, bueno, la mayoría, chévere, pero otras me deja solo y es más, me bota al agua. Y él sigue y sigue y sigue y sigue diciéndome que Miguel me está utilizando. A mí me molesta que me tires eso en la cara. Qué inmaduro de tu parte, qué inmaduro de tu parte. Una sanguijuela. Eso es lo que es Fred, una sanguijuela. Me han pasado tantas cosas que para mí es muy difícil confiar. Esta fue su despedida, pero yo ya me había despedido de él. A veces hay historias que no pueden ser. Has intentado molestarme a mí, molestar a Renier,
Molestar a Sebas, a todos creo, a Piña, a Edgar, a todos, a toda la casa la has molestado. Una persona importante para la Casa del Poder del Amor. ¿Qué piensas de esta carta, por favor? Hola. El amor es la respuesta. Es que le estaba diciendo a Ale que sentía una incomodidad y se la dije, y Jessica igual me lo dijo ayer, que es como que sentimos que ahora inconscientemente, cuando estamos juntos, o sea, cuando estamos en la misma casa, nos tenemos que poner juntos e irnos solos a hablar, a platicar. Así, inconscientemente, como que estamos obligados a hacerlo. Y cosa que no debería pasar porque realmente no somos una pareja. Entonces, nada, quiero hablar con Jessica y yo sé que ella igual va a estar de acuerdo a que cuando estemos en la misma casa no es necesario que nos vayamos los dos juntitos allá a charlar y listo, sino de que ella que comparta con Melissa, con otras chicas, con los chicos. Lo Con mismo todos, yo, con obvio. todos, exactamente. Porque ayer sentimos Si fueran ambos... novios, ya sería diferente. Claro, sería Otra cosa, distinto. claro. Pero sentimos de que había una incomodidad, como que no podíamos charlar. ¿A qué Mira tus huele? dedos. Huele a pezuña esa Qué asco. piedra. ¿Tus dedos, viste? Sí. ¿O son tus manos? No, estúpido. No. Guácala. Entonces sería como un, hey, no te sientas obligada a tener que hablar conmigo en Pero todo si momento. tú y Jessica se van a hablar así es porque fluye, no porque estén obligados, ¿o no? No, O normalmente... se ven y es como que sienten ese... No, o sea, siempre hemos hablado bastante bien, todo fluía, siempre hubo la amistad, siempre hubo todo ese cariño, entonces la charla iba bien. Pero ahora que empezó todo este tema de Jessica y Fred, así como una pareja, Los Panel Rabbits. los Pana Rabbits, es como que sentimos de que Hay estamos cierta obligados, estamos obligados a estar allí juntos. Entonces ahí ya como que no fluye la misma cosa porque es como que, ok, hablen, son una pareja, compartan qué es lo que sienten y lo que sea, pero no hay tal cosa. Fuerte. Esa es. Fuerte escuchar IVA. No se puede. Sí, pero... That's life. Y ahorita me dice, porque ayer yo la sentía como la defensiva. Estaba como, no, es que no sé. Yo dije, bueno, no voy a hablar con ella. Y ahorita que hablé me dice, no, sí, verdad. De repente y tuve que ponerme un poquito más como ahora que me pongo un poquito más en sus zapatos, me dice, sí, la verdad es que no tuve que haber hecho esa historia. Entonces yo le digo, ¿cómo vas a creer que, o sea, es tu amigo, pero él no lo sabe y ustedes están empezando a, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué señal estás dando? Tú casi 500,000 de seguidores, le digo, le das esa probadita, le estás dando eso, o sea, que no es que se lo esté dando, sino que lo que deja, pues, a que la gente pueda dar pie. Acá hay más fruta. 500,000 de seguidores. ¿Cuánta gente va a opinar? Yo me tomo muy a literal sus palabras. Cuando dicen no podemos estar juntos, no pudo ser, iba a hacerlo. Bueno, pero no te pongas a pensar en el futuro. Disfruta lo que está pasando ahorita. No, sí, Y yo ya, estoy pues, feliz. a ver qué pasa. Pero ya estoy Y la mentalizada carta que no que va a fue pasar. ayer. Estuvo linda. Pero algo de que de amistad, ¿de qué o qué? De que había pensado en ese detalle para dar un paso que quería dar conmigo, supongo que era para pedirme que sea la novia. Y que igual me lo da porque está pensado para eso. Entonces, nada. No quiero volver a caer en un ciclo de por mi culpa, por esto, por lo otro. Es que aquí creo que ya. no hay que buscar culpables, simplemente afrontar que ya Total. pasó y no funcionó. Y ya. Ya lo afronté hace mucho tiempo. Sí, sí. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. ¿Qué se van? ¿Solo vendían eso? Sí. Que les vaya bien por la sombrita. Shirley. No veo a nadie con otra... A nadie con con esa posición. Vaya la aclaración. Vaya la aclaración. ¿Qué, ¿Qué? Ricardo? ¿Qué pasó? Y nos gustaría participar de la conversación. Cuéntame, ¿qué pasó? No, te estabas hablando. Estaba Con muy Frederick. interesante. Sí, puede Sí, ser para metiche, nosotros. ¿no? Pero a ver, entonces... Para eso. Sí, Sebastián. Para meterte en la vida del resto, me encanta. Todos se Sebastián meten en la ya vida tiene de las todos cosas aquí. claras y tú ya igual las tienes.
Estás muy linda, ¿eh? Gracias. Ya lo sabes. Que se siguen poniendo las caras largas. Preciosa esa sonrisa. Uf. ¿Pero a quién ha sido la cara larga? ¿Ahorita? Por ejemplo, a ver, Sebastián estaba ahí en las escaleras y estaba así sentado sin hacer nada. Ese es el problema, que todo el mundo piensa que ha pasado algo conmigo Es que y no lo me- relacionan con su estado de ánimo. Ok, Y nada que ver. Nada que ver. Sí, Ah, siempre ok, que ya. se pelean Entonces, viene Pero mal. le pasa algo y hasta Gris me dice hoy día, ¿qué le hiciste a Sebastián? sí Y yo es como mismo. que, Es que normalmente el día que él está así es el mismo día que tú estás así y viceversa. A mí me duele. No es que me duele. Lo que me lleva a decirte que yo ya estoy mentalizada en el presente, en este presente, estoy mentalizada a eso. Y con ciertas cosas que me dijo ahorita, me vuelvo a mentalizar en eso. Es inevitable. Es como que, oh, ¿qué es inevitable? inconscientemente uno Relacionarlo está siempre ustedes presionando, dos claro, es inevitable. y buscar la relación. Y la diferencia entre mi persona y los demás es que yo te lo digo diferente y te lo digo como es. Por lo que yo pienso. El resto piensa lo mismo, pero no te lo dice porque quizás te vas a enojar. Pero es inevitable, es que todos no te me- van a relacionar toda la no me vida. hace daño que me relacionen con él. Ni Está me bien. pone mal tampoco. ¿Te Yo gusta? te relacioné O sea, con no él me y te fastidia. enojaste conmigo. ¿Pero te gusta o no? Porque te refieres a otro tema. Te digo, él te relacioné con él, o sea, es lo mismo. Que No es diría lo yo. mismo que digas que lástima que tu corazón esté ocupado Ujú. a que opines sobre mi tema con él. Son cosas distintas. Porque no puedes hablar por mis ¿Tú sentimientos. crees que fue tan malo decirte eso? No, Entonces, ¿por qué tu molestia conmigo? porque como te dije, Gillian me dijo otra cosa y ella lo interpretó mal. Entonces fue como que yo dije, ¿en qué momento dijo eso? Ajá. Y porque yo escuché otra cosa. Y... Escuché lo que te aclaré en el momento y quedamos súper bien. Pero ella interpretó las cosas de otra forma, entonces pensé que tú habías dicho luego ese comentario de qué lástima por mí. Me hiciste sentir mal con lo que me dijiste. Uy, no, ya el dramático. No, en verdad. Es que yo no, en verdad, solo he tenido palabras buenas para ti. Yo soy así y yo no puedo juzgar al otro por como yo soy. Claro, todos somos Pero diferentes. yo lo veía como bueno, sí, ya ahorita la tenemos dura y dura y dura y ya ahorita estamos en esto de que no nos entendemos. Tal vez esto nos va a llevar al entendimiento de cómo comunicarnos de todas las formas, asertivamente, y a entendernos tan bien que después cualquier cosa que pase sea una tontera. ¿No? Así lo veía yo. Y yo hasta cierto momento dije, aquí estoy igual con mi puerta abierta. Hay mucho espacio, Ricardo, por favor. La del Ricardo. COVID. Fue todo eso. Ay, pero y- Ricardo, ¿por qué se va cuando yo llego? Está corriendo, corriendo. Pero es como, ¿qué te estaba diciendo? Que estábamos... Se cayó. Se cayó, se No, cayó. iba a decir la verdad, pero después dije, oh, voy a quedar como Dila, cizañero. dila. No, le dijo que estaba muy linda. Le dijo que estaba Pero, muy linda. o sea, ¿tú no me dirías que está muy linda? También. Lo pensé, Obvio. lo pensé. Obvio. Pero Ricardo se me adelantó. Está bien, pero está bien. ¿Qué cosa? Estaba muy linda. ¿Qué más le Que digo? vos estabas muy linda, te dije. Pero ¿qué más? O sea, yo me demoré un montón. No, pero él vino a la parte final recién. ¿Yo por Y qué? tardó? Se tardó en venir. Está bien, está bien. Es que uno puede tener la capacidad de halagar y admirar la belleza. Ah, ¿volviste? Ahí viene. Claro que sí. Ahí pensábamos No creo que que te haya habías ido. motivo para huir de algo en especial, ¿verdad? Ya, pero Toma asiento. no se comiencen a discutir, sí, porque estamos armoniosos ahorita, estamos sensibles, estamos todos. La Mara de mañana nadie la conoce. Hoy. Justamente este segundo, el otro segundo lo puedes cambiar. Hoy está cerrado. Este segundo, el segundo después ya no. Mentira. Es que, Este segundo sí está cerrada. es que no te voy a negar de que yo Claro, estoy muy lo enamorada. quieres y estás enamorada. Por Yo eso lo te quiero pregunto. y lo quiero a él con todo lo que es. ¿Qué sentiste en el momento en que se informó que Sebastián volvía? Cuando él dijo ¿Qué sí, sentí? Alegría, ¿no le viste que le cambió la cara? Le quería abrazar a... Lo quería abrazar, lo quería Me abrazar. sentí, ¿cómo te explico? Emocionado. Lleno y Emocionado completo. quizás. Pleno. Porque no tenía con quién debatir de una manera inteligente. Digamos que ya me tenía aburrido, Fred. Le dije no.
no era lo suficiente, así que A todos me la aburre alegra que Fred. en verdad haya regresado, aunque no parezca. En cierta forma. De otra forma no importa para qué voy a comentar. ¿Ya para qué? El panorama. Y No mames. ¿podrías decir que te alejó un poco de Shirley? Eso quería. No, que haya vuelto. Ese te mancha. Rata. De tu intención de ser amigos, obviamente. No la metan a la pobre. No, La porque Yo tuvo creo que un acercamiento Shirley ese día habla con su expresión corporal. Ella sabe que no pretende acercarse en lo absoluto a mí, así que... Ah, ok. Pero igual vos Así que no hablemos de que Pero vos lo- Sebastián es el responsable, digamos que Pero vos Shirley querías ser su no amigo. quiere. Lo último que vos dijiste antes de que llegue Sebastián, dijiste que querías ser amigo. Pero pregúntale a Shirley si quiere ser su amiga. Gracias, Freddy. Cuando fue el momento de aterrizar, ahí yo empecé, no sé si estaba llorando y estaba riéndome a la misma vez. ¿Por qué? Porque él hacía como que un lado para acá, un lado para allá, y sabes que eso es como un swing. O como que para ir bajando, él hacía... Yo dije, aquí yo ¿Da vueltas? ¿O estaba dando vueltas, pero la misma, hacía... Exacto. Ya. Yo dije, estoy en chancleta. Y si me parto las rodillas, eso es lo único que yo estaba. No, obviamente no me pasó porque había gente abajo esperándome. Pero obviamente en ese momento dije, bueno, hasta aquí llegué, empecé a llorar, me estaba riendo y él me decía, calm down, yo, I can't, no puedo, me voy a morir. Pero a mi mamá me estaba riendo porque era tanta adrenalina y a mí me encanta eso. Es como que, yes. Te morirías si saltas en paracaídas. Obviamente voy a estar llorando al principio, pero después, ¡wow! Cuando pasó lo que pasó el fin de semana, al momento borró las fotos y vaya, me dijo un montón de cosas. Entonces ahora por esto, cuando supuestamente le dije, disculpa, o sea, como que tienes razón, y nos acostamos bien, nos fuimos a dormir, y al otro día, con la mañana cuando despertamos, lo mismo. Y eso es lo que me molesta a mí, ¿me entiendes? Si yo te dije mira, está bien, ok, tienes razón. Ah, ya habían quedado entiendo. bien y se levantó y entonces se volvió No habíamos quedado tan bien porque nos fuimos a dormir como que normal. Pero yo pensé que se iba a morir ahí ya en la noche. Y al otro día cuando amanecimos, otra vez lo mismo. Y entonces eso es lo que más me molesta a mí. Esa inseguridad que tiene ella. Cuando le he demostrado que siempre he estado ahí para ella. Que a ella sí fue la primera persona, o sea, ha sido la única persona que he elegido aquí. Y que sin importar cómo es ella y todas las cosas que hemos pasado, he seguido ahí con ella. O sea, yo no necesito, si yo no quisiera estar con ella, no estuviera con ella. Y mucho menos a estas alturas del juego. ¿Dónde quedó el Ricardo seguro? Yo soy seguro, pero yo no me he lanzado, Que le dio la descripción de no me he toda la lanzado temporada. porque yo tengo mis razones, mis motivos y no me siento cómodo. Ok, entiendo. O sea, te lanzas solo cuando estás seguro que va a funcionar. No de que va a funcionar, de que voy a querer. En eso se parece bastante a Sebastián. Pero Sebastián se quedó a medio camino. Ay, ¿Y por qué lo dices si te vas? Es la típica. Tira su cizaña y se va. Se nos fueron el tanque de Pero oxígeno Sebastián piloto. se quedó a la mitad. A eso voy, que yo no me quiero quedar a la mitad. Yo quiero ir a todo o nada. Si no, no voy. ¿Y por qué Esa no es lo la haces? diferencia entre Sebastián y ¿Y yo. por Yo qué? voy por todo o nada. ¿Y por qué no lo haces? Pero tenés que empezar por algo y no lo has hecho. No, no lo he hecho. Es verdad, no lo he hecho y no sé si lo hago. ¿Por qué? Porque para mí es muy incómodo y eso no me da la certeza de querer ir con todo. Para mí es muy incómodo. ¿Qué te incomoda, Ricardo? Intentalo, Tus besos enfrente mío. Incomoda Pero la si eso ya presencia de pasó, Sebastián. Pero igual, la imagen la tengo ahí, bro. Pero Entonces el traumado es él. No es traumado. Él no supera, Sí. él no te supera. Men, ¿qué Se pasó parece un cuando tú le video de por reclamaste a ahí Mari que que se dice- besó con Fred?
No te Cuando sos gustó el y la trauma y tenías no el ahí a la traumado. imagen. No, pero yo tuve las bolas de Es ir lo por mismo. Andreina y por Mare que tenían relaciones No, fuertes Fred, y tú un pasado. intentabas a la que caiga, tú. Pero lo hacía. Tú intentabas 5, Fred. No te 5. expreses así. Pero lo hacía. Él lo hacía eso. Sí, pero no te expreses así porque puedes herir los sentimientos de las chicas. O sea, las chicas valen mucho y por Más de eso lo lo que ya has rechazaron. hecho. ¿Me entiendes? Por eso lo rechazaron, porque ellas valen mucho. ¿Y por qué Y se daban cuenta de lo que hacía Fred. ¿Por qué tanta sensación despectiva con respecto a Fred? Porque Fred se lo Porque merece. es el eslabón más débil. Porque no lo llevó Fred, el fin bien de semana tranquilo ahí. a pasear. No, es que Fred no entiende todavía muchos conceptos. Y Es por muy- eso lo ataca. Es muy chiquito, es muy porque chiquito. no sabe defenderse mucho. Yo ni siquiera lo ataco. Él me ataca a mí, yo escucho ahí, Fred. De Fred. Entonces ya, cuando yo tengo el chance, se la tiro para Eso es lo que para él piensa, que piense todo el mundo lo está atacando, cuando en realidad a veces solo es por molestar, por meter su cesañita del día. A ver, no te entendí muy bien. ¿Qué? Mira, hay gente que no habla casi nada y que de vez en cuando lanza un Fred, comentario ahí. tú buscas Como y estás Sergio. atento a mí. Fred, Fred está como atento a mí. Sergio. El que Pero me lanza, imagínate- Fred le va y la Oye, apoya. pero bueno, Así. mira, volvamos al tema. O volvamos Como al tema. Alejandro. Richard, No sé, fue imagínate, baño o algo así. Como 1, Shirley. 2, 3, Que me 3 duele. contra 1. Ok, dale. No, estoy dale, tirando men. nada, no Dale, estoy no, tirando nada. dale, men. Solo Ya somos estoy tuyos, solo somos acostumbrado. tuyos, solo somos tuyos. Ay, miel. Ya, cállense los Imagínate dos. este supuesto. Te está jugando. Imagínate este supuesto. Tú eres la mujer 3-1. Ok, vamos. que me llamas la atención. Ok. Y yo te digo, oye, me encantas, ¿sabes? Me encantas, pero no puedo dejar de pensar en los besos que te dabas con tu ex. Oh. Ay, no, qué Oh, pereza. ahí- sí, ¿Quién son me derechos. dice que a uno le estén Ahí te sacando dije el la ex? chance, viejo. Oye, pero es que si lo ves aquí, así. Sí. Pero eso ya pasó. O sea, la imagen está aquí. Ya, y eso no se bloqueala. borra. Lo que hay aquí no se borra de la noche a la mañana. Somos humanos. y los Excusa, un sentimientos amigo se diría, demoran en excusas superarse. baratas de gente barata. Por Eso favor, diría un eso es amigo. un dicho Diego. que no viene al caso. Ah. Tú sabes por qué le hiciste problema a Mare, porque te dolió que haya salido con Fred y ni siquiera pasó nada. Nada Solo que con ver. salir. Yo, en cambio, vives. Marica, no pasó nada cuando usted era el que insinuaba que había pasado algo. No, no, yo. ¡Eres un cabrón! No, no. Yo dije que hubo intención, nada de besos. El ¿En qué pez muere momento? por su propia boca. No, ¿en qué momento dije que hubo besos? ¿En qué momento dije? No, hagaste lo del baño. Insinuaste Pero es todo. que Fred Lo lo insinuó. Eso dije, pero no pasó nada, pero sí tuvo intención Fred. Es diferente, totalmente diferente. ¿Qué piensas? Te iba a preguntar lo mismo. Ah, wow. Qué conexión. ¿Qué pienso? Muchas cosas. Está bien, te pregunté. ¿Qué? No todas, solo una. Tú sabes que la mente es... Infinita. ¿No? Bueno, sí, porque puedes pensar muchas cosas diferentes. posibilidades ¿Cómo qué? ¿En serio me tengo que explicar siempre que te diga algo? Cuando ya tú sabes el... Oye, tú estás para crear TikTok, ¿verdad? Sí, sí, Me aprendí una coreografía y Oh, sí. Pidiendo perdón. Sí. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Esa canción la escuché. Obviamente es difícil. Fue difícil para ella leer lo que leyó porque este marica es súper romántico. O sea, la carta con el regalo fue bien romántica. Y el significado. Ay, no, porque son así. Esa era la manera de inmortalizar el momento de cuando yo le iba a pedir que sea mi novia. Ay, no, eso lastima más. Qué lindo esto.
Está preciosa. Mi amor, esta cosa cambia de color, se ve lila y se ve amarillo. Citrino y amatista, es una bolivianita. Ay, pero qué feo Qué fea eso. actitud, ni estoy con tu actitud. Ni estoy con tu actitud. ¿Qué te pasa, Talay? Me muero muerta, amiga, bebé. Ay, mejor espérame, me la fui comiendo, invitando a mis amigos y dando de probar el stuff. Para que me enviara cosas, no me dijo así, pero es que ay, yo no me acuerdo. Me dijo específicamente decirle así y me lo acaba de decir. Pasa también Alejandro cuando le mando algún mensaje para tener. Se le olvida. ¡Ay, verdad! Específicamente decirle, no quiero mostrar la otra semana que esa carta estaba en tu pantalón cuando lo metiste a la lavadora. Me dice, no, ¿cómo vas a creer? Yo siempre doy los recados. Entonces platiqué con él. ¿Y de qué hablaron? No entendí porque no respeto que no quiera contarme. El inconveniente que dice que es una cosa chiquitirringuita. Que él cede porque que está como un poco cansado. Me dice que todo lo que ha hecho lo ha hecho porque te quiere. Que siento que se siente frustrado porque él está dando lo mejor de él, te está haciendo sentir segura porque siente lo que siente por vos, que es mucho, y que vos percibo eso, que vos le armas pedo por una cosa que él demuestra diariamente que siente por vos. Lo siento como... No que esté cansado de... Él me dice, siento que yo soy el que siempre cedo. No siento que es que esté cansado de ceder, siento que no recibe de vos como esa apertura pequeña. Porque dice que vos le dijiste que sí, que había sido un poco... había como sido un poco impulsiva o algo así, como que vos reconociste que había sido como un poco fuerte con lo que le dijiste. Pero siento que él necesita, como él ha estado siempre ahí, no sé viendo, pero estando ahí como complaciéndote, haciéndote sentir bien. No, la palabra no es complaciente, es que la cago. No complaciendo, sino que demostrándote lo importante que sos para él, lo muy importante que sos para él. Y que él solo, no siempre recibe, pero cuando pasan tipo de problemas así, o inconvenientes, pero dice que es una cosa chiquita, él no recibe como lo mismo que él te da, como apoyo ahí. Él está clarísimo de que él, ¿para qué estar jugando yo, me dice, que a estas alturas jugando con alguien más? O sea, yo lo que siento por ella es grande. Yo estoy con ella, me dice. O sea, ¿vos crees que yo estaría ahorita jugando con alguien más? Pero sus inseguridades a veces me hacen como que ahí, lo tiene ahí en la cabeza. Yo le digo, yo puedo entender a Melissa porque yo... ¿Cómo están, chicos? Hola, Vanessa. Súper bien. ¿Todo bien? Qué bueno, hace tiempo no teníamos una plática de chicos con Vane. Entonces es importante también tantear la situación acá en la casa. Así que quiero empezar con Renier. Escucha. Exactamente, Renier. ¿Puedes responder por mí? Responde por mí. Quiero empezar con Renier porque sé que tuviste una plática con Mariela muy interesante, Sí. analizando un poco la situación que llevas viviendo con Melissa. Y quería saber exactamente cómo vas, qué esperas. Que espero que ella se acerque a mí y platique conmigo. El orgullo. No es el orgullo, papi. Yo sé lo que Eso se hace valer. yo sé lo que yo doy, sé lo que puedo dar, sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero si dices tú que es orgullo, pues le mandé... No es orgullo, es ego. Una pequeña carta con Mariela, algo que escribí. No recuerdo lo que escribí en esa carta. O sea, lo sacaste. Fue algo que salió en el momento, una inspiración que tuve en el momento, la escribí en 2 minutos y no se la quería dar. No se la quería dar, quería quedarme con ella. Y platicando con Mariela un poco, entonces ella fue la que me ablandó un poquito para decir, ok, bueno, mándale la carta y pues que la lea y a ver qué piensa ella sobre la carta. Igual tenemos muchas cosas por que hablar todavía.
pero creo que esa carta va a ser como que un pequeño paso para que ella se acerque a mí y ambos podamos quizás arreglar un poco ¿Qué la... piensas que fue lo que falló en la comunicación? Que a lo mejor te expresó una molestia y de momento reaccionas, en vez de ponerte los zapatos, reaccionas automáticamente. Sí, reaccioné poniéndome a la ofensiva. O a la defensiva, ¿cómo se dice? Defensiva. Ofensiva. Ofensiva es atacar. Defensiva es defender. Reaccioné en una manera, en este caso, esta vez no me puse en sus zapatos. El líder siempre. No, esta vez me puse yo a discutir con ella en por qué está tomando esa postura. ¿Por qué estás tomando esta postura cuando es algo insignificante? Entonces ella me dice, sí, pero yo no lo veo insignificante. Pero para ella, a lo mejor no lo es. Para ella no lo fue insignificante. Para mí sí lo fue insignificante. Una inseguridad donde no la había. Okay. Entonces, eso fue lo que más me molestó. Entonces, esa noche nos acostamos supuestamente bien, donde le dije, mira, Kay, ¿sabes qué? Tienes razón. No vamos a discutir más sobre esto, tienes razón. Entonces, al otro día cuando nos levantamos, otra vez con lo mismo, y ya es como que lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces fue lo que me cansó también, y es toda la molestia que estamos teniendo en estos momentos. ¿Crees que con esta carta se puedan ablandar las cosas? ¿Te interesa resolver las cosas con Melissa? Obvio, sí, me interesa mucho, porque la quiero, me interesa, y aunque a veces me saca un poco de quicio, es la persona que me gusta, es la persona con la que quiero estar. Sé que no quiero estos mismos problemas en un futuro, porque no lo quiero en una relación, no quiero estar pasando por las mismas cosas una y otra vez. Entonces quiero con esa carta, por lo menos que ella logre acercarse a mí, que podamos platicar un poco y que vamos a ver si podemos arreglar la situación y tratar de que no se repitan estos mismos problemas en un futuro, ¿me entiendes? Tienes que estar seguro de la persona que tiene al lado. Y obvio que sí me interesa arreglar la situación, arreglar la relación, porque ya nos queda poco tiempo. Él es súper tranquilo, a pesar de, obviamente, tiene lo suyo, que todavía no lo he descubierto, pero él es un chico súper tranquilo. Y es bien comprensible, súper comprensible. Inclusive yo medio platiqué un segundito porque en lo que yo me salí ayer del programa, me fui a entrevista. Y obviamente tenía que pasar por el camerino de ellos porque no estaba lloviendo, no me pude ir por fuera. Y pasé, hice mi entrevista y cuando regresé lo vi que estaba ahí sentado y yo le dije, ven. Y para que nos tomáramos una foto con la camisa de la selección que andamos, nos tomamos la foto. Y yo le dije, ¿qué te pasa, Leo? ¿Por qué te fuiste así, no me saludaste ni nada? No te despediste ni nada. Y me dice, no, es la verdad que soy un poco molesto. Me dice, he estado abrumado con tantas cosas. Todo lo que me han dicho los chicos y que tanto se ha generado ese tema. Entonces como que no sé qué pensar, no sé qué hacer. Y es como que le digo, ok, está bien, no hay problema. Lo hablamos en programa luego. ¿Qué crees que es lo que no le has podido decir a Melissa o que Melissa no te ha dejado decirle? Que le disculpe. Solo yo y ella sabemos. Es algo que, no, en serio, es algo que ella no quiso tocar aquí adentro y yo lo respeto. Y de hecho toda la molestia es por todo lo que pasó. Entonces trataré de arreglar la cosa, trataré de arreglar la situación. Ok, estás esperando que lea una carta, claro está. Que Sí, no sé, ya por lo que pude ahí ver en la conexión que pasó ahorita, Mariela estaba platicando con ella y le dio la carta. Entonces espero que la haya leído y vamos a ver qué piensa ella. Y a ver, ¿qué te acuerdas de la carta también? No me acuerdo de la carta. Empecé con hola, empieza con hola y termina con te quiero. Okay. Ahora la carta cuando la abre dice, hola, te quiero. No, es una carta. No es una palabra, no es una carta monosílaba, es una carta con varias palabras. Tiene, creo que un párrafo, está escrito, tiene fecha, introducción, desarrollo y conclusión. Y conclusión, muy Trabajo bien, práctico, trabajo práctico. Básico de una carta que debe tener. Entonces fue como borrador. La verdadera ni la tengo todavía. Bueno, pero ya... Pero lo lindo fue una inspiración del momento y espero que le guste y pueda entender más o menos las palabras. Pero la que le leíste puse. porque a veces, por lo menos, yo a veces escribo cartas que La nunca única entrego. O sea, como persona- para sacar todo lo que... La única persona Y la que leyó voto. esa carta fue Ale Mariela. se siente identificado. ¿Mariela te la aprobó? Sí. Querido diario. Mariela es una mujer bastante. La leí como 3 veces, la leí como 2 o 3 veces y ni siquiera todavía no logro recordar lo que puse. Ni él entendía lo que decía. Pero créeme que está bien bonita. Bueno, yo quiero también hablar Sí, con así Andrés y Sebastián referente a esta misión del día de hoy de El Detalle a Mare. Andrés, tú tenías una idea
original de entregar un detalle que habías comprado con la intención de pedirle que fuera tu novia Mare. ¿Se la querías entregar así nomás? Y Sebas, ¿qué tuviste que hacer aquí con Andrés? Yo lo quería entregar junto con una carta y Seba me dio una muy buena idea. Pues, mi humilde opinión, pues para él, siendo muy respetuoso con sus sentimientos, es que es de valientes tragarse el orgullo, no conservar la línea que venían teniendo entre él y Mare, sino que ceder un poco y decir un precedente, ¿ves? Ya que este detalle era más que todo como de despedida, pues eso fue lo que él manifestó, que era de un adiós. Entonces me parecía como un poco abrupto simplemente entregar el regalo, ¿ves? Además que ya han estado bastante distanciados, más allá de lo que ha dicho cada uno. Entonces me parecía prudente que él denotara varonilidad. Virilidad, mi querido amigo, virilidad. No, que fuera un varón. Ok, ¿ves? eso es diferente. Que fuera un varón realmente y afrontara la situación y dijera, parce, quiero entregarte esto, dejar las cosas claras, ser frontal. Y pues creo que así lo hizo. Traté de hablar con Mario, o sea, como actuar de intermediario en esta relación. Le dije a Mare, hey, tú confías en mí, date un espacio simplemente porque es diferente hablar para responder que hablar para escuchar. Entonces ella decidió hablar, escucharlo en este caso, y se la entregó. Andrés, ¿cómo viste la reacción de Mare, ese momento? ¿Qué sentiste? Es un acto encomiable. Sí, o sea, fue duro, ¿no? No hay que quitar lo difícil y duro que fue. Estaba muy nervioso, pero estaba también seguro de lo que estaba diciendo. Traté de que no se noten mis nervios, traté de relajarme, calmarme, y se lo dije mirándole a los ojos absolutamente todo. Hay algo que me llamó la atención porque en alguna plática que alguna vez tuviste también donde Sebastián fuera intermediario, habías hablado de que estabas aprendiendo a quererla, pero aquí le dijiste que estás enamorado y que eso no va a cambiar. Entonces, es como... Es difícil de momento escuchar estas cosas porque te hemos visto por un proceso. No, creo que quizás de los nervios, porque viste que titubeo y me pongo Pero nervioso. marica, yo te dije que no le dañaras la cabeza. Es que escúchame. No, es que como alimenta ilusiones que quizás no pueda sostener. Viste que cuando me toca hablar de mis sentimientos me pongo nervioso y a veces me pongo medio estúpido, entonces en mi cabeza pensé que lo dije bien, pero parece que lo dije mal. No, creo que tu carta fue como muy precisa, pero lo que le estabas diciendo antes de que eso no va a cambiar, o sea, me sorprendió a mí en lo personal porque te he escuchado llevar un discurso y al frente de ella le habías dicho, estoy aprendiendo a quererte, o sea, Sí, como que era difícil y aquí, ¡pum!, lo soltaste. Es que sí, o sea, es que yo ya le había dicho de que estoy enamorado de ella. Men, no, pero si un día tú dices te quiero, ya no te Le quiero. dije que la quiero. Claro. Y que la voy a querer siempre. Pero no dije que iba a estar enamorado de ella siempre. Entonces posiblemente lo dije mal. Por los nervios, ¿viste? Como me pongo bruto cuando me toca hablar de mis sentimientos. Entonces como que eso, simplemente era eso, expresarle que me llevo bonitos recuerdos de Turquía, que mi mejor experiencia y absolutamente todo lo que he vivido en Turquía, lo más bonito ha sido con ella, sin importar nada, sin importar si discutíamos, si eran buenos, malos momentos, ni nada. Simplemente fue lo más bonito y es lo más bonito. Lo mejor que me llevo del poder del amor. Todos los demás me la pelan. Yo pensé que... Qué bonito. Hablando de momentos bonitos, Edgar, ¿qué tal de tu fruta? Mi fruta favorita. ¿Prohibida? No. ¿Cambió? Esa es otra que yo conozco de un colombiano. No me digas que tú no te sabes la canción. Yo me aprendí la canción mía y tú no te la puedes haber aprendido. Dale, cántala. Yo, dame la guitarra para que tú veas. No.
No, yo le dije a Miguel, mira, no me ha escrito una canción a mí, se la escribiste a René, le escribiste una a Seba, vamos a escribir una canción y él desde ayer empezó a componer, hoy terminamos y dijimos, pues mira, vamos a pedirle al Poder del Amor a ver si nos envían 5 minutos. Nos enviaron muchísimo más tiempo, así que se lo agradezco 1.000.000, de verdad. La cantamos, se vio que... ¿Qué que le pusiste tú ahí en esa canción? ¿Ya te están pagando, Miguel? Las vivencias. No, las o sea, vivencias. ¿Se cobra? O sea, lo Incluso único la que, vivencia, o sea, me la preguntó como inspiración. que Nosotros dime lo cosas que han plasmamos. pasado y esto, y yo, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, y es Vale, esto, y es lo él otro, y puso él la como que versión. él fue acomodando, porque pues yo no sé componer. Y sos de Puerto Rico, todos cantan allá, hermano. Sí, Mentira. Obvio, son pero, pues, súper talentos. Después te pasamos la factura. Dale, gracias. Y al cantarla y yo al hacer la mímica, pues... ¿Ya le tienes coreografía? No, pero fue una mímica de Tienes lo que hacer coreografía, por lo menos para pregar o gala, El equipo- presentar la el coreografía. equipo bailarín. Renier, por favor, clases. Es que esta vez no, ni siquiera escuché yo la canción, entonces... A ver, hagamos algo. Vamos Para a- la gala te prometemos que Renier, con sus clases de baile y todo Súper esto, talento de baile. va a entrenar a Edgar para que tenga una coreografía y la va a hacer con él Compró para la o sea, canción. piñas y Y todo. Alejandro o sea, también. Y tiene que hacerlo con Pero el esta cuerpo vez de la baile de estrella va a ser apoyo también, que es Edgar. Alejandro. Sí, Alejandro y todo Y tienen que vienen estar. uniformados. ahora para que Fred sepa. se unió al cuerpo de baile. Claro. ¿Qué? Fred, no sabía. Cuerpo de baile, Fred. Los Backstreet Boys. David Claro, Bisbal. si fuera se bailó a Mar. David iba al abandono. Ay. Continuemos acá, por favor. Pues al cantar pues se le vio la emoción, vio Sí, que estaba muy emocionada. Quería llorar. lloró, no lloró. Muy buena ¿Lloró? actriz. Oye, ¿por qué actriz? Hacho, en verdad. Hacho, en verdad ya. Acho. Hacho, en verdad. Dale, Edgar, continúa. Pues se le vio con los sentimientos, le gustó muchísimo, se lo lleva en el corazón, guardó la canción y Y todo va todo bien en súper ese, bien, en todo ese súper momento. Hubo beso y todo, Vane. Hubo beso. Creo que Importante como sellarlo con un líderes, beso. como Sergio, y Sergio, viejos, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con hicimos muy bien. el tema de momento de... Yo también entré al consultorio de Mariela, así que recibí consejos de ella. ¿Cómo vas con el Eh, tema de Gris? No, hoy estoy más tranquilo. Ya tengo ganas de hablar del tema con ella. Yo me tomé mi tiempo porque quería ser más prudente en mis palabras, de hablarlo. Y... Eso es bueno. Gracias. buen Y escotillito. nada, Mariela me decía que ella, hoy no la veía a Gris, entonces ella había hablado antes de venir acá con Gris y que Gris estaba ahora predispuesta también a conversar y ella aceptaba que pudo haber sido más empática, entonces eso me cayó muy bien. Con tus sentimientos. Sí, porque era lo que yo esperaba, o sea, un poquito de Empatía. empatía nomás sobre la situación. No es gran cosa lo que sucedió, pero necesitaba esa empatía. Y Mariela me comunicó que ella estaba en esa predisposición, entonces tengo ganas de conversarlo ya y dejarlo bien. Entonces, Eso es fácil, tú coges la puerta, la abres y te vas para la otra casa y ya. Oye, No, pero tampoco aquí necesito- vengan a promover la indisciplina. no, cuando tenga que Acho, ser, tú dale. cuando tenga que ser, Tú dale. que se dé naturalmente, no voy a forzar tampoco. Si No, no, toca no, ir y tranquilo. Usted puedo hablar. Pide su permiso al poder Gracias, del amor gracias, y quizás el poder qué del amor te bonito, conceda el gracias. permiso cuando ellos crean que sea necesario que tú vayas a la casa Por a hablar con eso, la chica. por eso, O al líder. cuando sea necesario. O al líder. Al líder No, sigue la- siendo yo te- Austin. No, el líder. Sí, Vanessa, hay cosas que ni con un pin vas a Te voy a poder explicar lo que pasa, Vane. tener. Aquí es cierto que les caigo mal Son decir natural. rendido tributo a A mí me caes bien y sigo Dice que te caigo bien frente a las cámaras, pero yo sé que no te caigo bien. Para mí, Bueno, para mí el hablando líder de- es el que tiene el pin. De hecho, hablando de eso, del tema del ambiente de la casa, vamos a hablar cómo va aquí el ambiente específicamente. Ricardo. Exactamente. Porque si hablamos de ambiente, hablamos de Ricardo. Ricardo, hoy se tocaron varios que temas, Ricardo es de a lo ambiente. mejor esta forma que te comentaron Ey, por favor. de entrar un poco a lo mejor tosco a la casa, cuál es tu verdadero ser, o sea, si es esta persona cizañosa, esta persona sensible, o tienes como muchas cositas y roces con todos los demás, o sea, y quiero ¿Por qué? Yo creo que aprovechar la oportunidad, porque de momento atacas a Fred,
De momento Andrés te da la razón, pero también te dice tus verdades de una forma extraña. Con Sebas, con Miguel, Renier es eternamente ¿Qué le puedo discusión. decir? Entonces, Con Edgar. con Edgar. Es que eso es lo ¿Qué está extraño. pasando? Eso es lo extraño. A veces siento el apoyo de Sebastián en cosas que no me lo espero. A veces siento el apoyo también de Andrés, bueno, la mayoría, chévere, pero otras me deja solo y es más, me bota al agua. Creo que Sergio y él han entrado así En la misma situación. No, por diferencia de días. Y se nota ¿Me la entiendes? intención. Y la intención es totalmente diferente, vieja. Así, yo vine a enamorarme. No como Sebastián, no como Miguel, no como... Y ya les empiezo a decir, es como que la intención se nota, el que vino a lo que vino. Ambos eran fans del programa y cada uno está a lo que vino. Sergio en lo suyo, tranquilo, con su historia de amor, llevándose bien con todos, y el otro, que pelea, que con el otro, No, y que en esta serio, pareja, que me, esto, que esto. me indispone, me molesta. O sea, cada vez que habla de mí, dice que me quiere proteger y él lo único que quiere es hacerme sentir mal, hacerme que yo no sé qué quiera, o sea, que no quiera que sea feliz. Ya muchas veces le he dicho a él, yo estoy feliz con lo que estoy viviendo. Si yo me equivoco es mi problema. Si yo al día siguiente, no sé, pasa algo y es como que, te lo dije, está bien, pero eso es mi decisión. Yo voy a ver lo que yo quiero con mi vida, yo voy a hacer, y yo en este momento quiero estar feliz y me gusta lo que está pasando. Y él sigue y sigue y sigue y sigue diciéndome que Miguel me está utilizando. Cuando ya se lo he dicho un montón de veces. ¿Qué le importa? Que a mí no me importa lo que Eso él yo piense. le dije, ¿y qué? Usted la ¿Qué próxima más vez no dígale, quiere un yo hombre que elijo estar quién con me una mujer utilice, exitosa, quién no. brother? O sea, me tiene así, me tiene ya como cansada No, y hay que mentalmente. ponerlo en su lugar, vieja, porque, o sea, la verdad, mira, yo no me llevo mal con él. O sea, no, mi intención no es llevarme mal con él, aunque él dice, ay, Claudia siempre aprovecha para atacarme. Sí, porque ya es chistoso. O sea, yo lo único que hago es, sobre lo escrito, resaltar, porque ni el tipo siquiera- se embarra solo con lo que habla. Exacto. Es como que yo déjenlo hablar, porque solito se embarra. Por eso te digo, es como el dicho que una vez yo dije, a Judas no lo tienes que tocar porque solito se ahorca. El man solito se ahorca diciendo unas cosas, echa para adelante, echa para atrás. Primero dice que es su opinión, después dice que él tiene la verdad, después dicen que no lo juzguen a él por lo que pasó en el pasado, pero él sí tiene el derecho de juzgar a lo que ha visto en el programa. Cuando ahora tiene la oportunidad de estar aquí, sigue hablando. Exacto. No, y es que aparte yo le decía a Claudia, ¿qué sería de él si no imitara a Austin? ¿Qué contenido tendría? Él, mi líder. Y están imitando a Vieja, Austin. se arrodilla. Bueno, por eso, esa es una. ¿Viste cuando se le arrodilla a Austin o no? Güey, está bien que sea ¿Viste fan. o no? Párate. Literal, no estoy exagerando. Aparte que claro. lo imita en su cara. Mi líder. Sí, No, brother, con mis ojos. Sí. Yo no. Cuando estaban en la conexión, Andrés estaba sentado allá en la terraza. Lástima que no la supieron apreciar. Exacto, y el marica llega y se para. ¡Lástima que no la supieron apreciar! ¡Qué lástima! ¿Eso me chinga la vida? Busca molestar. pero él me chingó antes. Pero con un tema tan delicado. Luca, pon orden. Chicos, espérate. Espérate. No está chido. No está chido que hagan esa... Mira, Edgar, cuando siéntate. estábamos allá, ¿Saben estábamos qué? hablando con Shirley. Deja de lanzarme. No, ya. ¿Saben qué? Oye, chicos, espérate. No me toques. Así empiezan las cosas. ¿Saben qué? Como no se pueden comportar en un tema, yo me voy a retirar. No, me voy a retirar. Sigan platicando, resuélvalo con ustedes, pero al frente mío no esta conducta. Así que, Lucas, vamos. A mí me molesta que me tires eso en la cara. Qué inmaduro de tu parte, qué inmaduro de tu parte. Una sanguijuela. Eso es lo que es Fred. Una sanguijuela. Me han pasado tantas cosas que para mí es muy difícil confiar. Esta fue su despedida, pero yo ya me había despedido de él. A veces hay historias que no pueden ser. Has intentado molestarme a mí, molestar a Renier.
Marcela Sebas, a todos creo, a Piña, a Edgar, a todos, a toda la casa la has molestado. Una persona importante para la Casa del Poder del Amor. ¿Qué piensas de esta carta, por favor? El amor es la respuesta. Yo, que he llegado a la mitad del show, he visto que lo tuyo con Miguel era desde un principio. No sé si tú eras la más votada desde el primer día, ¿me entiendes? No sé. Puede que sí, puede que no. Pero vieja, están desde el principio como para... No sabía. No, nada. Pero no Ni eras siquiera, de las más votadas al principio. ¿Ok? Y ya estabas, creo, conociéndote con Miguel, ¿me entiendes? O sea, diferente fuera que sepamos que faltan 3 semanas para que termine el proyecto y mágicamente Miguel diga, Andreina, eres el amor de mi vida. Lo único que yo sé es que hay muchas como cosas que- que ustedes no saben. ¿Qué? Que lo único que yo puedo decir es que hay muchas cosas que ellos no saben y que ninguno sabe. Que solo yo sé, Andreina sabe y Claro. Miguel sabe. No, pero ¿sabes qué, Meli? O sea, depende los ojos que tienes, vieja. Porque se nota. O sea, y yo se lo dije a Andreina, se nota cómo es la cosa. O sea, es un chico que tiene un ángel. Creo que varias, incluso hasta mamás, han dicho así como que, ay, Miguel, ¿por qué es un chico que tiene ángel? Pero era así, caballo cochero, digamos, contigo, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa... Y se nota. Y la única que tiene que sentir, que es genuino, eres tú. Y la única que sabe, vos, vieja, vos puedes escuchar el discurso de la vida, de quien sea, ¿me entiendes? De los chicos que hayas conocido acá. No sé, Frederick. Y tú sientes que por mucho que te diga te amo, tú sientes que te lo está diciendo con sentimiento o no. Uno Y tú siente cuando le sabes. están diciendo mentiras. Obvio. En la cara, vieja, te dicen algo, estás escuchando algo y sabes Que lo es que está mentira. pensando. Tú sabes que es mentira. Por dentro usted está como que... Ajá. Hablamos de la violencia física, los manes actuaron muy mal. ¿Quiénes? Violencia física. Creo que ellos dos, no sé. Espera, lo único que pasó aquí es de que te pilló en tu propio discurso de qué lástima, supuestamente. Claro. Te pilló eso y yo me paré y dije, ¡oh! Claro. Y lo tiré el almohadón. Y me llevaste en la cara. Ya, qué rico. Pero no es su culpa No, que no tu es cara rico. estaba en el camino de A la mí me almohada. molesta que me tires eso en la cara. Pero eso siempre a mí lo me vamos a hacer. arde. Sí, A mí me arde, en verdad. Me da iras. Me da iras y voy Marica, a si le reaccionar usa mal. más lubricante, huevón. No, en verdad. En verdad, mira, yo no te falto el respeto, ni te alzo la mano, ni te toco. Pero en el momento en el que tú me faltas el respeto, me vas a hacer perder la cordura. O sea Pero que, es que ya la perdiste. Lo que pasa es que creo que ya No. estaba caliente y molesto, entonces fue como que hizo un almohadoncito lo que Men, me metió el almohadón en un el almohadoncito. Pobrecito. No hemos también metido. ¿Quieres un masajito? Pero, por la pero, noche? todo el mundo Se lanza del al mismo puente y tú tiempo. le sigues. Pobrecito. Con Miguel al principio hubo una conexión muy linda, nos llevábamos súper bien. Al principio éramos muy explosivos los dos. Me acuerdo cuando me contaba. Y después obviamente ya no tengo que volver a hablar sobre ese tema, ya todo el mundo sabe que él cogió otro rumbo, estuvo con otra persona, yo aprendí a estar sola, a reencontrar, a perderme, encontrarme y a entender que puedo estar bien sola, que no necesito a nadie para brillar y ser fuerte también porque aunque a veces sí me quiebro, pero en esos momentos aprendí a decir, wow, en verdad sí puedo estar bien. Y después se quedó esa como que después nos vimos como enemigos, que en verdad no nos soportábamos podían ni para verse. nada, cuando en verdad nunca fue así, porque igual a pesar de que éramos enemigos, pues siempre cuando era un voto de apoyo, de blindaje, yo se lo daba a él y siempre él con la mirada nos hablábamos mucho a pesar de que no nos llevábamos. Y quedó como una historia inconclusa y ahora como que se está dando algo. Ya se acomodaron las cosas. Algo bonito. Obvio. Pues ha Todo tenido bueno en una su lugar. historia. Amiga, el pipirín. Anda a ver, te toca. ¿A quién le dijiste? Sigue donde estaban las cosas. ¿Por? No había nadie. Te dije. Era para... Ay, es que... No, y no te voy Pero a... Lina me escuchó el audio. ¿Sí? Sí. Y no te voy a mentir, sé que se vendrán situaciones muy incómodas. Lo estoy viendo ya desde ahora.
que quieren indisponernos a los dos, que quieren sacarnos de quicio. Me enteré que ayer lo sacaron de quicio. Ricardo. Y yo ahora que estoy vulnerable... Ricardo y Andrés tirándole. No me acuerdo. Y yo Hola, ahora soy estoy Dori. súper vulnerable, que yo no me voy a dejar. Pero Disculpame por lo verbal. Disculpame por lo Yo soy un caballero y te doy la mano. Ya. Espero que por favor no se repita. Se va a repetir. No se va a repetir. Pero porque vamos a jugar, porque todos jugamos con los almohadones. Ahora, Cuando yo juegue, juegas. No me Pero toques. te tocó. Eso es un tema. No te me acerques. A ver, ¿y por qué no le pedí disculpas? ¿Fue agresión verbal? No, ¿por qué no? Porque pienso que es algo tonto. Ese Es el algo problema. muy tonto. ¿Viste? Pero como un hombre tan perfecto Se le como fue, vos va a se le agredirme fue el verbalmente a almohadón. mí. Eso es todo. ¡Ay, Edgar! Eso es ¡Edgar, todo. me agrediste! O sea, ¿qué pasa? cabeza se le fue por Aguanta. accidente el almohadón? O sea, es algo... eso pasa por discutir con niños. ¡Aló! ¡Familia! Ay, ¿están casi todas acá? ¿Están todas acá? Esto es raro, que estén todas en esta área. Pero qué va? bueno, me gusta tu actitud. Que de un Vengan día para otro- acá. Quiero empezar con Melissa. Melissa, estuvimos platicando con Renier. Renier habla a lo mejor de ceder, de una carta que te dio. Ah, que sí, ya la leí. Ya la leíste que... ¿Qué decía? Nada más pregunto porque él dice que la escribió en 2 minutos. Antes no la escribió él, la escribió el otro. No, la escribió en 2 minutos, que lo sacó todo y que no estaba en su cabeza como todo lo que sacó y expresó. No, pues una carta súper linda. En conclusión, como que, bueno, entiende muchas cosas, pero habla sobre que no le gusta a veces como le digo las cosas. Que acepta que comete errores, pero que a veces no le gusta como le digo las cosas. Es válido que me quiere también. mucho. Es un punto de vista, pero por lo menos es un inicio de plática. Sí. De llegar a un punto medio. Exacto. Podemos ceder. Ok, porque de momento él dice que no sé, que él ha cedido demasiado en muchas cosas. Todavía le falta. Ok. Interesante ese punto. Ya veo el titular de esto, ¿no? Grita. Ricardo se enoja por un almohadón. No, Ricardo lo agreden con Ricardo fue almohadones. agredido. Ricardo lo agrede. Ricardo agredido por almohadones. Recibe violencia con almohadones. Ricardo agredido con almohadazos. Venga, insúltame, grítame, dime lo que sea, pero Ricardo, no me toques. Ricardo ya no Tú lo... sí ya- tienes derecho a tocar a la piña, a levantarle la polera. Eso es otra cosa, O sea, men. Y yo ya pedí eso- disculpas por eso. loco. Me parece irreverente de tu parte. Pero, o sea, tú sí puedes hacerlo y Sí, otros no. sí, Fred, habla con la mano. Habla con la mano, Fred. Qué maduro de tu parte. Habla con la mano, Y te lo Fred. dice el más joven de la casa, ¿no? Oh. De pronto no irreverente, pero sí relevante. Irreverente no aplica ahí en ese caso. Sí, irreverente e irrelevante. Idiota.com. Irrelevante. Un idiota.com es lo que tú eres, man. Sí, es que sos un idiota. Qué inmaduro de tu parte, qué inmaduro de tu parte, brother. Men, te felicito. Bueno, Madura, está bien. madura. ¿Cuándo vas a Está madurar? muy bien. Está muy bien, sigue. ¿Qué más? Todos te damos consejos todos los días y tú no... Men, ¿qué consejo tú me das si solo pasas hablando? Entras por un oído, pero por lo Men, menos... tonterías. La mierda que Tú hablo no es mejor que la mierda que tú conectas, hablas. tú no conectas el cerebro con la boca, men. Ricardo se Eso es pelea mierda, con yo los hablo almohadones mierda. y ya no Eso lo es hace. mierda que yo realidad. hablo es mejor que la tuya. Es La una- como eso te lo ¿Cómo? digo. Este es el titular. Eso no es así, Ricardo, no ya, sueñes. Ricardo se pelea con los almohadones y ya no los muerde. Tocamos el tema también que de momento ellos piensan que para nosotros es una bobada, porque Sí. para ellos es una bobada. Es que siempre, Vanessa, para ellos todo es una bobada. Ok. En cualquier relación que usted esté, usted le dice algo a su pareja y todo es una bobada o usted exagera. Y eso es lo que a mí me molesta, ¿me entiendes? Y de pronto lo que le molestó, porque yo cuando alguien no me entiende, de pronto utilizo las palabras precisas y eso a veces puede ser agresivo o tomarse de manera distinta. Simplemente le dije, es que a mí no me gusta que estén minimizando mis sentimientos o que me digan que soy una exagerada cuando no soy una exagerada. Simplemente si algo me molesta, algo me molesta. Y punto. Claro.
Y las cosas son así, así, así y así, no son de otra forma. Men, yo no tengo problema en discutir o debatir contigo. O con cualquiera de ustedes, menos con la rémora de Fred, que nunca tiene argumentos propios y necesita las conversaciones de otros para Una agarrarse ¿Sabes de qué es eso. una rémora? ¿Sabes ¿Qué es lo que te dice, Si Fred? cada vez que quiero hablar, te vas. Sanguijuela. Eso es lo que es Fred. Una sanguijuela. ¿Qué más? Ilumina. Que se trepa de otro para poder hacer algo o sobrevivir. Las sanguijuelas han servido para tratamientos de cáncer, entonces Ese es el buen sentido, pero ese es verdad el y que mal te rías de sentido. las personas El que hacen chupa la tratamiento de eso sangre. para sanar el cáncer porque Eso, sienten que dale tienen chance. una Defiéndelo. sienten siempre sienten que tienen Defiéndelo. una ¿Sabe cuál es el oportunidad. cáncer aquí? Pero cuando te defendía a ti no decías lo mismo, ¿eh? Porque ya me di cuenta que es una rata, es egoísta, solo piensa en él. Solo piensa en Pero él. ¿por qué tú siempre...? A ver, yo te quiero hacer una pregunta ahora sí. Vamos a conversar, sin que te tiren almohadazos. Escúchame. Yo te Ya he lo escuchado va a como morder. 3 veces, en 3 conversaciones con Vanessa, decir que te molesta que tú sientes que a veces tienes el apoyo de Sebastián o Andrés, pero que luego te dejan solo en el agua o te tiran al agua y que no te defienden. ¿Tú de verdad necesitas otro hombre que te defienda? No. ¿Y por qué Simplemente tienes digo, a eso veces me entonces? brindan apoyo y a veces me atacan. Entonces es raro. Pero eso es lo No normal, necesito, no hablamos de una necesidad. Pues es que es la misma No ambigüedad con hablamos- la que tú debates. A veces No hablamos de una atacas, a veces necesidad. apoyas. Hablamos del punto de que un día estás a mi favor y otro día no. Marica, eso nos pasa a Me todos. parece extraño. Sí, porque todos tenemos diferentes opiniones. Sebastián igual se apoyan, No, igual se no, tiran. Fred, no te metas, tú eres Remor, entiende, no te metas, déjame Ey, hablar que con los hable, ¿no es grandes. cierto? ¿Crees que a lo mejor reaccionó de una manera a la defensiva en vez de relajarse, ponerse en sus zapatos y decir... Sí, yo creo que es más que sí a la defensiva. O sea, lo que yo te digo, o sea, a veces uno expresa una incomodidad y el otro se enoja. Y minimiza. Se enoja o se pone a la defensiva. En vez de decir, ah, bueno, sí, ven, o qué hacemos, sino que empiezas es como a atacar también, exacto. Entonces, era eso. Pero pues todo tiene solución, igual. ¿Y crees que a lo mejor cuando expresas esta situación te Pero de sacan, que su te sacan drama, todas lo las que- situaciones de antes? De pronto se remueven cositas. Y lo que hablábamos, o sea, es que nosotros venimos de un pasado donde la confianza, o sea, la confianza se quebró desde el principio. Y de hecho, yo que tengo hartos problemas de confianza. Los ha ido construyendo otra vez. Exacto, y los voy construyendo de nuevo. Empezamos de pronto con el izquierdo y normal. Y poco a poco. Y poco a poco. Y lo que te digo, o sea, la confianza es algo que se va ganando. Y apenas llevamos un mes. ¿Y crees que se pueda la confianza Obvio, la construir? confianza se puede construir, pero conmigo no es tan fácil. O sea, mi confianza es demasiado difícil de ganar por lo mismo. Porque me han pasado tantas cosas que para mí es muy difícil confiar. Okay. Para mí es demasiado difícil confiar. ¿Crees que él no ha hecho suficiente como para ganar tu confianza o sí? Él está trabajando para ganarse mi confianza, obvio, pero todavía no se la ha ganado del todo, porque todavía falta trabajar, todavía falta. O sea, no es algo que se gana en un mes y 15 días. Mi confianza es algo que hay personas que se han demorado años para ganarse mi confianza. Mare, hoy Andrés tuvo un detalle contigo, un detalle que para él simbolizaba muchísimo. Sé que ha sido una relación difícil. Te dijo cosas que tienden a ok, está bien, cuando te las dicen como que procesar un poco tarda, o ¿cómo te sientes de lo que dijo y lo que leíste? En paz. Ok. Yo vengo construyendo silenciosamente esa paz que solo yo me puedo dar. Esa paz que necesitaba y esa paz que me faltaba, ese centro que me faltaba y por el cual estaba pidiendo a gritos cosas que realmente no son tan necesarias, cosas que se van construyendo con el tiempo. Escuché lo que él dijo y bueno, lo que él siente es exactamente lo que yo siento, Vane. Esta fue su despedida, pero yo ya me había despedido de él. Okay. Yo recibí un mensaje de parte de él, fuera de, y me quedó bastante claro lo que él quería. Y yo en ese momento hice un ejercicio que para mí es muy fuerte, muy particular y bastante decisivo también
para conmigo, ¿no? Sobre todo. Un ejercicio energético donde me desprendo y libero y suelto y con amor, obviamente, a la otra persona. Entonces yo ya me había despedido de él, justamente porque no me hacía bien seguirme aferrando a algo que para mí podía ser, pero que sentía que para él no. ¿Se puede decir que este regalo simboliza tu banderita blanca, la paz, cada quien por su lado, con un lindo recuerdo? Sí, Vane, yo lo quiero mucho y lo querré siempre. Actualmente, obviamente, estoy enamorada de él. Andrés Salvatierra es un hombre maravilloso, un hombre grandioso que te puedo decir que marcó mi vida, marcó mi piel. Y un hombre que me enseñó mucho. Y ya está. A veces hay historias que no pueden ser. Y está bien. Y tal vez en algún momento seremos grandes amigos. Es así. Mi corazón siempre va a tener un recuerdo muy bonito de él. Y, ay, carajo, mira. Y nada, yo justamente cuando me hice ese tatuaje dije, pase lo que pase, es el símbolo de lo que fue para mí esta experiencia. Turquía, todo de venir a un lugar sin esperar nada y encontrarlo todo. Eso. Hay historias, hay lágrimas, pero también hay lágrimas de felicidad. Aunque Normal. No sea, bueno, también de felicidad. Quiero ir con Claudia. Claudia, tú eres una mujer que has sabido compensar las cosas buenas también y saber también por qué luchar y lo que vale la pena. Claudia ha decidido de momento también bajar guardia, escuchar, saber las características de Edgar que vale la pena también mantenerse ahí al pie del cañón. Y hoy recibiste un detalle muy lindo. Mi fruta favorita. Cuéntame del detalle y qué sentiste. Esa actuación. Sí. No, ya estamos planeando algo. Padre. Seguro. O sea, coreografía y todo. Segura, Mira, Vanessa, que Vane. esa es tu última versión. Mira. Hoy me hizo un tatuaje. Ah, interesante. ¿Estás contenta? Sí, Vane. Estoy contenta porque siento que como persona reconocer que he cometido errores. Qué rico. Espera. Siento que como persona el aceptar que cometí errores me ha ayudado mucho. El aceptarlos frente a 11 países, sí admito que tenía un orgullo que no me dejaba... No. El orgullo la tenía usted. Que no, Obtenida. ajá, que no me dejaba, que me frenaba un montón, me limitaba y nunca he buscado la perfección porque alguien imperfecto no puede buscar la perfección, Así pero mismo sí es. sé que soy exigente, pero también sé que tienen derecho a ser exigentes conmigo y estoy feliz. Te voy a hacer una preguntita. Qué rico. ¿Vas por el camino de enamorarte? Obviamente. Obviamente que sí. Y va por buen camino ese sentimiento. Sí. Y con Si yo hablar. declaración vamos a hacer conexión a casa de los chicos, por favor. Conexión, por favor. Chicos. Ay. Oh, Dios. ¿Cómo? Bueno, chicos, ya que vieron todo, ¿por qué no vienen hasta acá y lo platicamos tantito? ¿Les parece? Claudia, cuéntame también por qué crees que Ricardo no ha entrado. Ella me ¿Qué quiere le ha mucho, pasado Claudia que me ha quiere. tropezado tanto en la Casa del Poder del Amor Me quiere con la fuera, convivencia? Chicos, uno la ve, por favor. Te quiero, pero fuera. Yo no sé si habrá empezado mal. En realidad yo creo que empezó bastante bien hasta que tuvimos la oportunidad de conocer su verdadero yo, ¿no? Entonces, día a día es cuestión de conocerlo día a día y que nada, que muestre quién es, todos mostremos quiénes somos. Han habido cosas que obviamente
Como dicen, y creo que ahí compartimos la idea varios, ¿no? Que es el tema de que afirma no su verdad, sino la verdad absoluta. Que creo que ese es el error. Está bien que sea una persona muy segura de sí misma, como él lo dice, pero creo que hay que respetar que todos tenemos distintas perspectivas y que no es la absoluta, pues la de él. Eso es lo único que tengo para decir. Y acepto su comentario. No sin me vale, yo objeción. estoy hablando con Vanessa. Eso, Vane, gracias. Ok, acepto su burla también. Chicos, no se falten el respeto así, No es una falta escúchense de también, por favor. No, no es humilde. Chicos, ¿qué llegaron cuando, o sea, qué conclusión? Porque dicen que sí llegaron a una conclusión, pero siento Yo que le sí dije es todo a él igual. hace un rato que de verdad, de manera respetuosa, si él no me molesta, yo no lo molesto, pero que si me molesta, que después no yo. Yo llegué a una conclusión. Bueno, todos llegamos a la misma conclusión de que no nos queda de otra. Tenemos que... En la gala resolvemos. Ya hasta No, el último tenemos día que tenemos que mamar, aguantarlo, entonces tranquilo, ñañito. Me parece, revisaba, me mató soldado. me parece, Ricardo, que tengas en cuenta las palabras de Claudia. Hay una diferencia entre tu verdad y la verdad absoluta, ¿verdad? Esas son palabras muy serias, porque Ya. la verdad absoluta creo que no la tiene nadie. Nadie, absolutamente. Nadie en absoluto. Ok, aquí voy. Solo Dios. Considero de que Si es quieres mi hacer- opinión y la forma de decirla, quizás a ustedes les haga malinterpretar la situación, pero mi opinión es con la seguridad que yo tengo. Y si tú me demuestras un argumento contrario a lo que yo pienso, ok, no hay ningún problema, yo cambio mi idea. Por eso, algún momento recuerden lo que ustedes han hecho y el juicio que han dado a una persona. No, es que mira, es que cuando tú opinas... Es igual que Melissa, Mira, siempre da su opinión. No, pero cuando te refutan basado en los sentimientos Es de igual. cada quien, Pero es porque que cada yo sí quien te tengo 3 dice... semestres de comunicación en la San Marino. No, cada quien te dice, hey Ricardo, lo que tú dices no es así, yo siento otra cosa. Ahí es cuando tú tienes que estar atento y decir, parce, sí, me equivoqué. Pero pregúntale a Melissa cómo le tocó cuando recién Igual llegó, hasta de que la nos misma acostumbramos. manera, yo digo, la cosa no es así y me siguen atacando con A lo ver, mismo. Ricardo, mira. No hay que victimizarse aquí tampoco. Ni yo Ok. soy la víctima, ni ustedes Es que, son la Ricardo, víctima. lo que voy. Ustedes me hincan, ustedes me provocan, ok, porque saben que me voy a enojar. Ok, entonces atíense a, Pero las después- consecuencias. pero es que nadie y cuando se- me nadie dijeron... se queja. Y Eres tú cuando el que se Mare, queja. Mare me está diciendo de que les voy a decir sus verdades es porque a mí me molesta que en gajo, en grupo, ahí sí me quieran atacar, pero no solos. Entonces, a los que me atacaron les dije, les voy a decir sus verdades y no me voy a quedar callado porque yo soy una persona frontal. Así de sencillo. Al que le guste bien y al que no lo lamento La verdad mucho. sin empatía es crueldad. A ver, Puedes tener la razón en eso. mira, voy a opinar de dos cosas. Primero lo que dice Mare, que acaba de decir. A ver, tú no te das cuenta, y creo que eso es por lo que a muchos nos molesta lo que tú haces aquí, porque tú vienes y opinas algo que para ti o según tú es la verdad, pero no es como que tú lo opinas aquí o como que lo opinara yo en el hotel a Sebas, yo opino que tú eres un bobo por haber hecho esto. Sino que tú estás opinando, era un ejemplo, sino que tú estás opinando... Pero porque haces ejemplos basados en verdad. No, escúchame. Lo que yo digo es que estás opinando aquí frente a 11 países, que lo que tú dices sabemos que tu intención es para meter cizaña y para crear una inconformidad en cada uno de nosotros o molestarnos, como has intentado molestar a Andrés, has intentado molestar a Fred. Déjame terminar, no me Entonces- interrumpas, déjame terminar. Ok. Has intentado molestarme a mí, molestar a Renier, molestar a Sebas, a todos creo, a Piña, a Edgar, a todos, a toda la casa la has molestado. ¿Sabes a lo que voy? Tienes que entender que a veces tu opinión raya, Alejandro y Mariana no los ha tu tocado. opinión a veces raya en la imprudencia y por eso es que has caído mal en la casa. Entonces a lo que voy, tú te quejas de que porque todo el mundo te cae en gajo o en grupo, pero no es que te Porque caigan en aprovechan grupo. la oportunidad. No es que aprovechen la oportunidad, Sí. es que si tú te metes con Sí. todo el mundo, o sea, si yo me metiera con todo el mundo, créeme que yo no lloraría después cuando veo que todo el mundo se me viene encima, porque es lo que me busqué, es lo que estoy buscando. Y te lo dije la semana pasada. Bueno, y no me enfócate en duele, ti, pueden hacerlo. Bueno, entonces no andes llorando después que por qué te caen en gajo. No, créeme que llorando yo en ya la no voy a habitación que llorar. porque no te eliminen, pidiéndole a Andreina Créeme que no que ya vote no por voy a ti, llorar. pidiéndole a Andreina que como es tu compatriota. Brother, ya, hermano, Yo ya acéptalo no tú, voy a si vas a llorar. joder, Créeme aguanta que callado como un hombre. la anterior semana fue la última vez que ustedes vieron mis lágrimas. No las verán más. No les daré Bueno, más. llorar Sí. tampoco Ok. es algo malo. Hemos Y vivido se- todos y- acá. Llorado pues, para llenar la piscina. A mí me da Y lástima segundo, verte así, porque yo sé que lo perdón. estás sufriendo en Ya realidad. hablaste, ya hablaste. Pero ya hablaste, tú me te la toca ganas, hablar. bro. La Ok, piscina mira, está llena de lágrimas. Entonces, Me mintieron. lo siento mucho porque yo vengo de afuera, vengo como un televidente, como un espectador, Como un quizás. fanático. Fan confundido. Que solo ve la farándula. Y te vengo a hablar de lo que la gente piensa afuera. Y muchas de las personas tienen esta opinión. Y quizás te yo voy a soy decir su- algo. O sea, espérate, No, Ricardo, yo te estoy diciendo las o cosas. sea, Ricardo, te estás auto-otorgando la voz del pueblo. Puede ser, ¿por qué no?
La voz de la de Doy una opinión que muchos coinciden afuera. Ok, sí, vamos a dejar ese tema ahí. Quedan todavía unas semanitas para tratar. De darle Ricardo, yo creo que a lo mejor si quieres hacer tu semana un poco más agradable, también escucha las cosas que dicen tus compañeros, siempre es bueno también. Bueno, vamos a ir con Gris y con Sergio, hablando un poquito de relaciones. ¿Cómo van? Sabemos que Sergio platicabas un poco de que ya hay un poco de apertura para platicar No, no sé. ambos. La viajera de la semana. Gris, cuéntame Viaje un poco al de cómo se central. siente o has escuchado que se siente Sergio y cómo van en ese aspecto. Pues Vane, la verdad que sí, de momento me he estado poniendo a escucharlos a todos y los consejos que me han dado. Y tienen razón, pues. No me puse en los zapatos de Sergio y solo estuve como a la defensiva porque me sentía atacada. Y obviamente nadie tiene mis sentimientos, nadie sabe cómo me siento. Y tal vez a mi punto de vista no era nada malo porque yo sabía lo que sentía en ese momento y lo que siento por él y por mi amigo. Entonces yo dije como que tienen razón, tal vez no analice bien las cosas y el hecho de estar haciendo videos, de que se vea así, es como que él también los hiciera y dije como que no se vería correcto, pues. Entonces me puse en los zapatos de él y dije, me gustaría hablarlo para dejarlo todo claro y que no va a volver a pasar. Pero ya para que si ya viajó y pasó bien bueno. Melissa. Perdón, la voz. Sergio. Justamente esa era la lectura que yo hice, ese poquito de empatía nomás de decir, ay, no sé cómo puede agarrar él. Creo que era eso lo que yo necesitaba, que ella entienda, y creo que ahora lo entendió, entonces eso a mí me hace sentir bien ya, y creo que con eso ya está arreglado. Cuando hacemos alguna acción, yo creo que si estamos en una relación tenemos que empatizar siempre para arreglar las cosas, entonces si estamos así en esta posición ya los dos, creo que está todo bien. Muy bien, igual van a tener su tiempo para platicar. Austin. Yo. Pues Vanessa, de verdad que tanto Ilian como yo estamos disfrutando el momento, despreocupándonos del futuro, dejando de lado el pasado, viviendo el día a día, ¿no? Que es el que importa. Entonces, quedan pocas semanas. Siento que estos últimos días son cruciales para poder llevarse un buen recuerdo, o por qué no, mañana más tarde que termine algo más, pues, ¿no? Muy bien. Crack. Renier, ¿Por qué no? ya Melissa leyó la carta. ¿Qué dice la carta? ¿No quieres leer, Melissa? No, la puedo leer delante de todos. No se acuerda igual. Yo ni me Sí acuerdo. me acuerdo. Sé que empieza con un ojo y termina con un te quiero. Ni recuerdo. ¿No? Su Majestad, ve Melissa. Para Su Majestad. Mentiras, dice Melissa Gay. Hola. A pesar de estar pasando por un momento incómodo en nuestra relación, no he parado de pensar en ti un solo segundo. Sé que cometo errores, no soy perfecto, lo reconozco, pero a veces también me gustaría que cuidaras mucho la manera en la que me dices las cosas. Me molestan tus inseguridades. Quizás si hice algo mal, me gustaría que me lo dijeras de la mejor manera posible. No entiendo cómo a estas alturas dudas de todo el amor que siento por ti. Eres la única que quiero en mi mundo. Si no fuese así, no estuviera contigo. Y quiero que tengas eso bien claro. Me gustaría que pusieras de tu parte para que arregláramos y estar bien como antes. También depende de ti. Espero con ansias poder estar bien contigo. Eres el motor que impulsa mi felicidad, pero necesito estar bien contigo. Te amo, perdón, te quiero. Te amo. Muy bien, vamos a ver qué piensa una persona
importante para la Casa del Poder del Amor. ¿Qué piensas de esta carta, por favor? Hola. ¡Hola! Se puso ¡Todo el mundo! ¡Murciélago blanco! ¿Cómo estás? Desde Puerto Rico para el mundo. Primero, bienvenido nuevamente. ¿Cómo ves esta carta, Jorge? Pues mira, la veo súper interesante. Veo que dentro de la misma carta también se denota la complicidad que hay entre ellos. Aclarando, papi. Aclarando. Jorge, Hay break. obviamente has estado afuera un tiempo largo, viendo un poco cómo suceden las cosas dentro de la Casa del Poder del Amor. Quiero saber tus impresiones de cómo han corrido las historias dentro de esta casa. Deberíamos sacar a Ricardo y entrar a Jorge. Pues mira, Vanessa, la verdad, he visto que se han quebrantado muchas relaciones ya. He visto cómo cada cual ha cogido por su lado y creo que eso es parte de un proceso que es natural dentro de este tipo de formatos, porque uno se va dando cuenta de quién es quién con el paso del tiempo y son bien pocos con los que uno puede contar al final. ¿Quiénes son las ratas? Y creo que eso... Hay muchas ratas y muchos hipócritas, pero... No me equivoco. Dentro de todo, pues veo que se sigue intentando construir esa conexión, a ver si hay un tipo de estabilidad en la casa y me gusta que traten de poner de su parte, pero diría que menos cizaña y que fomenten más a lo que era el programa originalmente, como comenzamos. Que es bien diferente a lo que se está viendo hoy. Jorge, ¿quién ves que a lo mejor está siendo hipócrita? ¿Qué ves ahora de afuera? O sea, suéltalo y te la damos en 3, 2, 1. Vamos con todo. Oye, pero déjame aclarar que esto sin afán de ofender ni de rayar en la imprudencia. Nada personal. Nada personal. Veo por ahí mucho jugueteo y mucho cambio entre algún Golden Boy por ahí. No sé. ¡Hipócrita! Que me extraña, Palpi. Te extraño. Tú sabes que sí. Los extraño mucho, de verdad. No ha sido ¿A fácil quién acoplarse extrañas más, Jorge? Los extraño a todos. Los extraño a todos mucho. Creo que con todos comparto algo muy especial porque todos son un mundo diferente y pues con todo. Dice Andrés que Bueno. se extraña a Shirley. Bueno, yo no sé, pero cuando acabe el programa, yo no sé, yo espero poder Seguramente yo reunirme también lo con extraño, todos ¿sabes? y pues tener esa Está bien. salida cordial porque está prohibido romper las reglas, ¿no? Así dice. So, espero que fuera. Pero entonces sí la extrañas. O sea, sí, dentro de todo sí, a todos, mucho, los extraño mucho a todos porque creo que se volvieron parte de mí en lo que estuve allá y construyeron muchas cosas, cada uno sembró una cosita en mí y de verdad que los extraño mucho, los aprecio mucho, de verdad. Shirley que sí. está sonriendo. Shirley, algo que le quieras decir a Jorge. No, que le mando un beso, muchos éxitos y nada, que le vaya muy bien. Gracias, igual, espero que te vaya muy bien a ti también. Jorge, si tuvieras la oportunidad de votar por unos ganadores, una pareja, un chico o una chica, no tiene que ser pareja, del reality, ¿cuál sería tu elección? Pues mira, Vanessa, te voy a ser súper honesto. Ya no es la primera vez que me hacen esa pregunta y la verdad, quiero que mi público sean los que decidan quién merece ganar el reality. La verdad, yo me llevo muy bien con todo en la casa y creo que sería ¡Suéltalo, injusto de mi parte que yo... Dile, Jessica. ¿Cómo? Escópelo. Sí, mira al éxito, hermano, dale. Sí, Bueno, Nada personal. es que sin afán de ofender ni de rayar en la imprudencia, Dale, pero dale. yo pienso que Alejandro y Mariela merecen ganar el reality. Ay, qué lindo, gracias.
¿Qué más? Creo que han sido la pareja que ha sobresalido dentro de todas las situaciones y creo que la más real y se ve muy bonito desde acá el que ustedes sigan pues con eso que están construyendo, de verdad es muy bonito y de verdad que les deseo lo mejor porque si esto continúa afuera como esperamos que sea, de verdad que es que de verdad no tengo palabras, de verdad. Jorge, ahora que estás afuera, ¿quieres decirle algo a todos los chicos? Ahora, ¿cómo lo ves de todo tu percepción? ¿Un consejo? Pues mira, la verdad, cuando tú estás fuera de lo que es el reality, pues uno se ve que se sale como de cierta burbuja y no es fácil acoplarse a este cambio porque es un cambio que es como el jet lag, va poquito a poco. Como salir de la cárcel. Y realmente el cambio se va sintiendo, pero de verdad mi consejo para todos es que de verdad sigan pasándola bien, no rompan las reglas para lo que queda. Y no beban fuguitos. Oye, No. Oye, Guerrilla, ¿no hay un 3-2-1 para despedirse entre Renier y Jorge? Oh, sí. O sea, no sé si hay todavía eso. Llega Alejandro, dale. ¿Quién empieza? Empieza Alejandro. ¿Quién empieza? Bueno, lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Oye, ¿por qué te pintaste el pelo igual que yo? Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Es que a mí me queda mejor. Mira, tengo novia y tú no. El verdadero cambio lo he dado yo aquí, que con el gimnasio y el pelito nuevo, pues me veo bien diferente, Palpi. Tú no, tú te ves igual. Dámelo. 3, 2, 1, tiempo. Por eso yo estoy aquí, tú estás allá afuera, papi. Me falta una, falta la que va a terminarlo todo. Tiempo. Pues, pero yo voy a estar en otros sitios donde probablemente tú no vas a estar, así que Dale, no sé papi, cuál es el felicidades, te deseo mucho éxito, en verdad. Te deseo muchos éxitos, tú sabes que te extraño cantidad, mi hermanito, aquí tienes una Palpi. mano, brother, y espero pronto Palpi, de verte, verdad ¿sabes? te quiero Muchos mucho, éxitos. brother, no es nada personal, tú sabes cómo es entre nosotros y cómo resolvemos nuestras diferencias, así que es totalmente natural. Te quiero mucho, brother, de verdad. Quebrado en la habitación, ¿oíste? Bueno, Jorge Murciélago Blanco, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la Casa del Poder del Amor, por tomarte el tiempo. Y esto es para ti todos, chicos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias, Corillo. Bye. Bye, gracias, me alegro verlo. Un beso y un abrazo. Que me cuidan. Bueno, chicos, obviamente estamos en la recta final, es bonito recordar. Pero Muchas ¿qué tenía personas eso que ver han con mi carta, Vanessa? Perdón, es que llegó el momento de la conexión y no podía soltarlo ya cuando... Eso es un problema. ¿Cómo se sienten, chicos, Miguel? De momento recordar esos 3, 2, 1 clásicos, son parte del proceso dentro de la Increíble ver a casa. una persona con la que yo pasaba tanto tiempo acá, que era mi compañero de cuarto, prácticamente no nos despegamos. Jamás me imaginé verlo ahí en la pantalla, qué sorpresa tan bonita. Y pues nada, contento si él dice que va para otro lugar y que se le está dando otras oportunidades, pues enhorabuena para él y que Dios lo siga bendiciendo con cosas buenas. Chicos, cuéntenme, impresiones, Andrés. No, mira, es como que lo vemos a Jorge no solo ahorita, sino en las redes sociales. Lo que proyecta es que ya es una persona que creo que se está dando cuenta de valorar las oportunidades que se le dan, de madurar, de preocuparse por sí mismo, de darse mucho cariño y mucho amor. Y me gustó verlo con toda esa energía y todo, y nada negativo, totalmente diferente al Jorge que posiblemente en algún momento llegamos a conocer aquí. Y me alegra muchísimo, o sea, siempre con la energía, ¿no? Siempre con ese carisma que lo destacaba él, con los mejores 3, 2, 1 que hemos tenido en el Poder del Amor. Y no, pues un abrazo fuerte y siempre, o sea, siempre trataba de aconsejarlo como podía, bien directo y brusco como me caracterizó. Pero... Estoy preguntando a los que llevan como todo el proceso, porque obviamente Jorge fue una de las personas que entró desde muy al principio.
Renier, ese 3, 2, 1. De verdad que extrañaba eso con él. Lo extrañaba con él. Siempre estábamos tirándonos, pero al final del día siempre teníamos una buena amistad. Siempre fue como un hermanito pequeño para nosotros. Y a pesar de haber tenido nuestros encuentros en el pasado, pues de verdad que le deseo lo mejor del mundo, que luche por sus metas, que le meta bien duro. Y pues nada, espero en un futuro de verdad verlo cumpliendo todas esas metas. Se le ve más centrado, proyectada mejor la voz y de verdad. Sí, Shirley, cuéntame. Yo sé que conociste un poco más a Jorge, tuviste la oportunidad también de interactuar y conocerlo a lo mejor en otra faceta que ninguno de ustedes lo hizo. ¿Cómo lo ves ahora? No, es un chico maravilloso, en realidad he pasado muchas cosas bonitas con él. Siempre estuvo para mí a pesar de muchas discusiones que hemos tenido. Hasta la actualidad siempre hablamos, o sea, cada vez que podemos hablamos. Siempre me pregunta cómo estoy, si estoy bien. Y nada, como dije hace un momento, le deseo lo mejor. Es un buen chico y nada, o sea, de hecho sí dejó un vacío bastante grande, era el alma de la fiesta en realidad, cuando rompimos las reglas una vez nada más, hace tiempo. No, pero se le extraña bastante. Austin. Oh, Jorge Alejandro, más conocido como Murcielaguito. De verdad que ha sido de las personas que de inicio, instantáneamente, tuve una amistad muy verdadera, muy real. Lo consideraba un hermanito, ¿no? Me iba al gimnasio con él, compartíamos bastante, nos íbamos a comprar ropa. De verdad que es esas amistades de las pocas que he hecho acá, reales, que puedo decir, ¿sabes qué? Tengo un hermano en Puerto Rico, él tiene una casa en Perú, él cuenta conmigo incondicionalmente, siempre conversamos todos los días, trato de aconsejarlo de la mejor forma que puedo. Sé que hoy por hoy está pasando un momento un poco delicado, pero como siempre le dije, de todo adverso siempre llega algo positivo. Sigue con esas metas que tienes, enfócate bastante, tienes un gran talento y es súper joven y tiene para comerse absolutamente el mundo. Así que, hermano, pues nada, cuando salgamos de esta burbuja, como se dice, nos vamos a encontrar, vamos a compartir bastante y nos vamos a matar de risa de toda esta experiencia. Bueno, y otra persona que marcó la Casa del Poder del Amor con frases célebres. Por favor, saluda. El amor es la respuesta. Hola, Diego. Vamos hasta México. Cuéntanos, Diego, ¿cómo estás? Sí, es real. ¿Cómo ves todo el proceso del poder del amor? Se le va el fondo. Qué bonito verlos a todos, qué bonito. Solamente tengo palabras de cariño, amor, gratitud para todos ustedes y aunque no crean también para Miguel. Miguelito, sabes que tú y yo ya estamos todo en el pasado y te quiero, hermano. Yo también te quiero, bro. Es más, adivina, me regalaron una pulsera que dice, el amor es la respuesta. Para que sepas. Literal. Diego, qué bonita frase, por favor, patente. Te la quieren robar, patente. Diego, cuéntanos cómo ves todo el proceso del poder del amor desde afuera, cómo has visto las historias, lo que ha pasado. Wow, primeramente, Andrés, qué buen look, qué buen look. Gracias, hermano. Gracias, brother. Combina con tu fondo. Combina con tu fondo. Sí, gracias, sí, más o menos. Más o menos, dándome cariño y amor para dar una imagen diferente. Se te cortó el audio, Diego. Mijo, no se te escucha. La verdad es que yo... No, se cortó El audio nos abandonó. La lengua. Dámonos un segundito. La lengua. Qué lindo poder conectar con las personas que pasaron por la Casa del Poder del Amor y quiero aprovechar para recordar a todos en casita que ustedes tienen la oportunidad de elegir a los ganadores de este reality, un chico, una chica, entren el que ustedes quieran. Obviamente tienen hasta el día de la grabación para votar en www.elpoderdelamor.tv. Ya otros días vamos a seguir caminando por el recuerdo, por ese callejón de recuerdos de la Casa del Poder del Amor. Yo me despido, soy Vanessa Claudio y tengo que decirles que sus 8 horas están completadas. Tenemos aquí un vale
vale por una salida el fin de semana. Este fin de semana las chicas del poder del amor se van a la ciudad a conquistar. el cargador en la casa. Lo que nunca tienes tú es ética, ni lealtad, ni nada, loco. Usted es un hipócrita. Por medio de este documento se dará a conocer el derecho de la representada para disfrutar de este término con el elegido como Pana Rabbits. Quedamos en que queremos pasarla bien, en que ninguno quiere una relación, en que no va a haber una relación después del reality. Sí, pero yo quiero un amigo con derechos y tú no. Esa es la diferencia. Soy un irrespetuoso, soy un maleducado, soy un grosero. Soy todo lo que tú quieras que sea. Pero si ese soy yo, me vas a tener que querer así. No deberías estar con Jessica porque te espera una mujer en Ecuador. No deberías estar con Jessica porque ella quiere un hombre, no un niño. Si estoy mal con ella, no puedo estar tampoco peleando por allá con estos mongólicos por allá. Y si estoy bien con ella, entonces pues aguántenme a mí. Si quieres molestarme a mí con lo que tú quieras, hazlo, pero cuidado con que afecte a Andreina, porque cuando la afecte, te la vas a ver conmigo y te lo digo en serio, me tienes cansado. A ti te Eres un encantan los payaso. votos y te lo digo en la Me cara. alegro que hayan traído un Te payaso al poder del fascinan amor. los votos. Escúchame, te lo digo a ti. A mí sí me prestas atención. No, Tú no te voy a metes hablar conmigo. ¿No vas a hablar conmigo? No, no, Entonces, no. falta de Porque no respeto sabes porque cómo no eres un porque caballero. Yo quería payaso. Que venga a tomar Payaso. Y así como eres muy machito para hablarle a Miguel, no tienes por qué darle la espalda a Andreina cuando te está hablando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Indisponernos? No lo vas a lograr. Pero ya me tienes harta, me tienes hasta aquí. Yo no te he pedido tu opinión. No la quiero. Se les va a dar una tarjeta amarilla tanto a Miguel como a Ricardo. Miguel, ¿a dónde vas? Tarjeta amarilla. Estás a nada de esto. Esto es expulsión. Hay que votar por parejas que vayan al viaje. Parce, que viva el amor. Yo creo que lo van a disfrutar. Es momento de viajar. Muy bien, chicos. Vamos a ver quién se ganó el viaje.